Hola a todos y bienvenidos a esta quinta entrega de la serie dedicada a la campaña del Shenandoah de 1862 y cuyo protagonista indiscutible es, sin lugar a dudas, el general Thomas Jackson. Finalizamos el vídeo cuarto con la retirada federal de Winchester y la llegada a Williamsport de las fuerzas de Banks, y ahora vamos a comenzar con las alarmantes noticias que van a ir llegando a Washington, sobre todo de la mano del brigadier general John Kerry. Bien, sin más preámbulos, vamos a la faena. El 25 de mayo de 1862 fue, sin lugar a dudas, para las autoridades federales en Washington, un día de tensa espera. En el Departamento de Guerra la mañana comenzaba con alarmantes noticias procedentes del coronel John S. Clark, ayudante de campo del general Banks, y que se encontraba en Harper's Ferry. No había noticias de Banks desde las 7 de la mañana, afirmaba Clark al secretario Stanton, y el último despacho recibido hablaba de la retirada del ejército desde Winchester. Tras enumerar las escasas fuerzas con las que contaba a mano, 2 regimientos de infantería de voluntarios de Pensilvania y 15 compañías de caballería, Clark advertía de que corrían demasiados rumores sobre las intenciones del enemigo de atacar Harper's Ferry. El presidente Lincoln se va a tomar en serio los informes de Harper's Ferry y va a telegraficar al secretario Chase, que aún no había abandonado Falmouth, afirmando que Banks había llegado a Winchester en la noche del 24 y que esa mañana se encontraba retirándose hacia Harper's Ferry. De hecho, Banks se retiraba hacia Williamsport, como ya vimos en el cuarto vídeo. Jackson y Ewell indudablemente estaban persiguiéndolo, añadía Lincoln, quien no se encontraba especialmente alarmado, más bien animado, con la intención de que McDowell presionase para cortarle la retirada a los rebeldes. Confío en que ponga, le decía a McDowell, toda la energía y velocidad posible en ese esfuerzo. Cruzándose con el telegrama de Lincoln llegaba el de Samuel P. Chase, y que iba destinado a Stanton, y que llegaba a las 10:15 de la mañana. Daba la bien recibida noticia de que la división de Shields ya había levantado sus campamentos y se encontraba en marcha hacia Cato Station. La división de Rufus King le seguiría tan pronto como las carreteras quedasen liberadas. El secretario del Tesoro le llegaba a preguntar a Stanton, ¿no habría tiempo para que el general Shields fuera a Washington para consultas? Su información y juicio me parecen excelentes y su partida nos retrasaría el movimiento de su división. Stanton va a responder de inmediato, tráigalo con usted. Sobre si McDowell debería mandar en persona ambas divisiones o mantenerse en Falmouth, el presidente Lincoln prefería que se mantuviese donde estaba y que enviara al frente a su mejor comandante. Mientras llegaban novedades del Valle, Lincoln también informaba a McClellan de que Banks estaba en fuga, lo que, como sabemos, no era del todo cierto, ya que su retirada fue ordenada y eficiente. Y expresaba sin temor, no expresaba ningún temor por la seguridad de la capital, y calmadamente reiteraba que había ordenado los movimientos de McDowell y de Fremont no para evitar un desastre, sino para poder pillar al enemigo por su retaguardia. El temor, sin embargo, lo aportaban los mensajes e informes que llegaban del brigadier general John Kerry, que tenía ahora su cuartel general en White Plains. El bombardeo de mensajes va a comenzar a eso de las 10 menos 10 de la mañana con un telegrama a Stanton alertando de fuerzas rebeldes cuya fuerza indeterminada lo tenían encajonado por su norte, sur y oeste. Uno de sus testigos, un esclavo fugado, en el cual Gerry había depositado su confianza o le había dado la suficiente credibilidad, le aseguraba que las fuerzas rebeldes, fueran de Jackson u otras nuevas, el informante no sabría decirlo, marchaban desde la brecha de Ashby en dirección a Leesburg. Un ejército rebelde en el valle lo suficientemente fuerte como para montar golpes simultáneos tanto hacia Williamsport y Harper's Ferry como hacia el este en dirección a Leesburg era un asunto como para provocar una honda preocupación. A las 2 menos cuarto de la tarde el presidente Lincoln le preguntaba a Gerry sobre la fuerza del enemigo al norte de Strasburg y Front Royal, y si el enemigo aún se movía al norte entre la brecha de Front Royal
y la posición de este y ese punto. Geary va a llegar incluso a ir más allá, afirmando que contrabandistas le habían afirmado que eran ni más ni menos 10.000 jinetes rebeldes los que se habían materializado cerca de Warrenton. Tratando de dar identidad a los enemigos fantasma de Geary, Stanton le va a sugerir a McDowell que quizás se tratase de parte de la división de Anderson que había desaparecido del frente de Fredericksburg. Realmente la división de Anderson, parte de la división de Anderson, había partido en dirección a Richmond. McDowell descartaba dicha idea. Espero pronto ser capaz de decirle con más precisión dónde se encuentra el enemigo. Una cosa es cierta, que si hubieran partido de aquí para unirse a Jackson, no lo han hecho todavía, y todas esas grandes masas de las que habla Geary deben haber salido de otra parte. Si se fueran de aquí, solo sería por temor a ser atacados. Ni Stanton ni Lincoln estaban cómodos. Durante la tarde del 25 de mayo no habían tenido noticias de Banks, y las alarmantes noticias de Geary les ponían en una situación un tanto inquietante. Stanton llegó a perder su compostura e hizo una ridícula llamada de socorro a 13 gobernadores del norte, de la que no tardaría en arrepentirse. El telegrama decía lo siguiente: inteligencia obtenida de varias fuentes no dejan lugar a dudas de que el enemigo en gran fuerza marcha contra Washington. Tengan la amabilidad de organizar y adelantar inmediatamente toda la milicia y fuerza de voluntarios que se encuentren en su estado. Más alarmantes aún serían los despachos que enviase a los gobernadores de Massachusetts, Pensilvania y Rhode Island. Decían lo siguiente: adelanten de inmediato todas las tropas con las que cuenten. Banks ha sido completamente derrotado y el enemigo en gran fuerza avanza hacia Harper's Ferry. Lincoln, inquieto con los informes de Geary y frustrado con las vacilaciones de McClellan en la península, va a telegrafiar a este último a eso de las 2 de la tarde. La posibilidad de que las fuerzas rebeldes alfombrasen el territorio entre Warrenton y Winchester hacía que Lincoln reconsiderase la importancia de la ofensiva de Jackson en el valle. Quería que McClellan se mantuviese en la península, pero que atacase. Creo que el movimiento es general y concertado, y no se llevaría a cabo si el enemigo estuviera actuando con el propósito de una defensa desesperada de Richmond. Creo que se acerca el momento en el que debe atacar Richmond o abandonar dicho empeño y venir en defensa de la capital. ¿Puede darme noticias suyas de inmediato?, le decía Lincoln a McClellan. McClellan no va a tardar en responder. Telegrama recibido, decía lacónico. Independientemente de ello, el momento de proceder a atacar Richmond se acerca. El objeto del movimiento, se refiere al movimiento enemigo, probablemente sea el de evitar que yo reciba refuerzos. Toda la información procedente de los globos, los desertores, los prisioneros y los contrabandistas coinciden en que las masas de tropas rebeldes se encuentran aún en las proximidades de Richmond, prestos a defenderla. La evaluación de McClellan por una vez era correcta, pero la fe que en ella podía poner Lincoln no se puede asegurar, ya que McClellan solía errar bastante leyendo las intenciones de los rebeldes. Los telegramas que llegaban desde Martinsburg por la tarde, firmados por el mayor general Banks, aliviaban los temores de la administración, que respondía: 2 de sus telegramas han sido recibidos y son de gran alivio para la ansiedad que sentíamos por la suerte de su formación, decía Stanton. Las novedades de Banks también permitieron a Lincoln y Stanton retomar los mensajes de Geary, pero con una luz bastante más suave. Los escenarios que planteaba el brigadier general John Geary aparecían ahora como altamente improbables. A las 9:20 de la noche, el secretario de la guerra se sentía lo suficientemente seguro de la situación como para enviar instrucciones a Geary para que se mantuvieran sus posiciones. Los informes de Banks muestran que ha retrocedido desde Winchester a la seguridad. Se han adelantado refuerzos. Fremont y McDowell han recibido órdenes para operar contra el enemigo. McDowell se moverá a Cattell y le apoyará, y por tanto no hay motivo para que retroceda más, concluía Stanton. Geary aún así se mantenía dubitativo. A las 12:10 del mediodía del 26 alertaba a Stanton de que sus exploradores, evidentemente los más incompetentes de todo el ejército de la Unión, le informaban de que Jackson se había deslizado alrededor de su posición, la de Geary,
y habían llegado tan al este como Middelburg con al menos 20.000 hombres. Y terminaba informando: esta información es de confianza. Madre mía. 20 minutos más tarde añadía: hay también fuertes concentraciones enemigas al sur de mi posición y no albergo esperanza alguna de resistir con éxito a los elementos que se combinan contra mí. Pero el secretario de la guerra ya le había tomado la medida a Geary y le había enviado a McDowell sus últimas alarmas sin añadir comentario alguno. A las 12:24 de la noche, por otra parte, 12:24 del 25 al 26, Lincoln concluía su mensaje para informar al mayor general McClellan de los acontecimientos. Tenemos informes oficiales de Banks. Ha salvado a su ejército y a su impedimenta y ha conseguido retirarse a salvo hasta el río. Probablemente se encuentre ya a salvo en Williamsport. Informaba haber sido atacado por 15.000 hombres. Hay que indicar que algunos gobernadores habían respondido a la llamada de Stanton con más alarmantes aún llamadas a la movilización. El gobernador John Andrew de Massachusetts proclamaba: hombres de Massachusetts, las salvajes y bárbaras hordas de traidores al pueblo, al gobierno, a nuestro país y a la libertad amenazan la capital de la nación. Toda la milicia será reunida y enviada a vengar a nuestros hermanos y amigos. Por otro lado, el gobernador David Todd afirmaba o proclamaba: a los valientes hombres de Ohio, sorprendentes informaciones de que el asiento de nuestro amado gobierno se ve amenazado por la invasión. Sin embargo, Todd, que parecía no creer en que tal peligro fuera tan inminente, añadió que solo partirían a Washington aquellos voluntarios que lo solicitaran. Realmente, las calles de Washington estaban tranquilas. El Sunday Morning Chronicle del día 25 informaba simplemente que Banks se retiraba a Winchester, donde se esperaba la llegada de refuerzos. El 27, el National Intelligencer denunciaba que los rumores de un avance rebelde sobre la capital eran completamente absurdos. Tenemos que volver nuestra atención sobre el mayor general Fremont, al que el Departamento de la Guerra había ordenado marchar con sus fuerzas desde Franklin a Harrisonburg, una distancia de 65 kilómetros prácticamente en línea recta y sobre, en teoría, una buena carretera. Pero Fremont lo veía de otra manera. No veía perspectivas de recibir las 200 carretas que había solicitado al intendente general del ejército, Montgomery Meigs, ni los 400 caballos que le había pedido a Lincoln para su caballería y su artillería. Las raciones además parecían escasas. El depósito de suministros de Fremont se encontraba en New Creek, a unos 12 kilómetros al norte de Franklin. El departamento de montaña contaba con 300 carretas, de las cuales 30 debían cubrir la distancia entre los almacenes y Franklin para poder dar de comer a los 13.733 hombres que se encontraban a las órdenes del mayor general Fremont. El estado del tren de bagajes se hacía menos llevadero con las lluvias que caían, sobre las que un reportero del Cincinnati Gazette calificó de las carreteras más miserables por las que yo haya viajado nunca. La zona en derredor de Franklin estaba desprovista de alimento y de forraje. El avance sobre Harrisonburg alargaría la ya insostenible línea de suministros hasta más de 150 kilómetros. Las condiciones sanitarias, particularmente la división del brigadier general Louis Blenker, eran lamentables. La división contaba solo con una quinta parte de las necesidades de ambulancia. Un regimiento en concreto no contaba con ninguna. Y también había un importante déficit de caballos, y algunos no eran más que auténticos esqueletos vivos. El Turnpike que unía Franklin con Harrisonburg y que tan bien pintaba sobre el mapa era de hecho un esperpento. Durante la campaña de McDowell, Hotchkiss se había empeñado a fondo en destruir puentes y tirar árboles sobre la carretera, que por otro lado había sido cubierta por toda suerte de obstáculos. La única opción en la que Fremont creía era retroceder sobre su línea de suministros hasta alcanzar Petersburg, donde contaba con amplios almacenes de comida y forraje. Desde Petersburg contaba con golpear hacia el este, por el camino de Murfield, y confiar su suerte en alcanzar Strasburg antes de que Jackson volviese por el valle.
Sin embargo, el 25 Stanton, que advertía a Fremont de la retirada de Banks en dirección a Harper Ferry, añadía: debe dirigir su atención en caer sobre las espaldas del enemigo, en cualquier lugar que pueda elegir a toda velocidad. No debe detenerse por suministros, capture los que necesite y empuje rápidamente. El objetivo es cortar y capturar las fuerzas rebeldes en el Shenandoah. No se hacía mención alguna de Harrisonburg. Al ser de una fecha más reciente, las órdenes que acaba de recibir de Stanton tenían precedencia sobre las del presidente Lincoln, enviadas el día anterior. Fremont ahora estaba seguro de que era libre de escoger una línea de marcha, y Fremont va a partir ese 25 de mayo hacia Petersburg con la división de Blenker y la brigada Schenck, por una carretera que se encontraba embarrada hasta las rodillas. El brigadier general Milroy tendría que partir con sus fuerzas al día siguiente. Fremont violaría las instrucciones de Stanton, solo en la medida de que precisaba detenerse brevemente en Petersburg para abastecerse. Sobre este particular, y ya después de la batalla de Cross Keys, concretamente el 12 de junio del año 62, el brigadier general Carl Schurz, que había recibido la orden presidencial de efectuar una inspección sobre el departamento de montaña, realizaría un informe en el que se dirigiría a Lincoln con franqueza. Es un hecho que no admite duda que cuando el general Fremont recibió la orden de usted para marchar de Franklin a Harrisonburg, dicha orden era absolutamente imposible de ejecutar. El ejército se encontraba al borde de la inanición y literalmente incapaz de combatir. He recibido muchas declaraciones en las que afirmaban que de haber sido atacados en Franklin, un buen número de regimientos habrían arrojado sus armas. Iban a ser 45 kilómetros interrumpidos por granizadas y aguaceros los que condujesen a la cabeza de la columna de Fremont a Petersburg a mediodía del día 26. La primera en llegar va a ser la brigada de Schenck, después de la división de Blenker, sobrecargada con un largo tren de bagajes. Debido a los retrasos de Blenker, Milroy no va a alcanzar Petersburg hasta las 8 de la mañana del 27, justo a tiempo para unirse al resto del ejército de Fremont en la segunda parte de la marcha planificada. Por otra parte, Fremont va a perder poco tiempo en Petersburg. Ahí todo el tren de bagajes, incluyendo tiendas y mochilas, quedaban atrás. Con un abastecimiento de municiones y raciones para 5 días, va a conducir a su ejército a Murfield en la tarde del día 27. Esa noche, Fremont recibía un cortante telegrama del presidente Lincoln, más cortante que cualquiera que hubiera enviado hasta entonces a ningún otro general en campaña. Estaba firmado a las 21:58 de la noche y decía: veo que se encuentra en Murfield. Expresamente le ordené marchar a Harrisonburg. ¿Qué significa esto? Fremont llegaría a enviar dos respuestas. En la primera, enviada a las 6 de la mañana del día 28, Fremont explicaba que sus fuerzas estaban demasiado famélicas para ejecutar literalmente la orden presidencial, una línea de marcha demasiado alejada de su depósito de suministro departamental, que él consideraba que era una decisión fatídica. Pensaba que él cumplía con las intenciones de fondo de la orden de Lincoln, añadiendo: al ejecutar cualquier orden que recibo, doy por garantizado que cuento con la discrecionalidad para ejecutarla de acuerdo a las circunstancias. Si debo entender que debo plegarme a obedecer las órdenes literalmente, por favor, hágalo saber. Sorprendentemente, Fremont no hizo mención alguna a las órdenes de Stanton del día 25. Tanto el tono como el contenido del mensaje de Fremont van a resultar desafortunados. No había espacio alguno para la discrecionalidad en la orden de Lincoln. El presidente había sido meridianamente tajante, y las regulaciones del ejército demandaban un estricto cumplimiento de las órdenes. Fremont también podía haber escogido mejor sus palabras. Su mensaje además llegaba al telégrafo del Departamento de la Guerra desde la oficina del telégrafo militar de Pittsburgh, justo cuando Lincoln estaba en ese departamento de la guerra en el momento en que Stanton comenzaba el Consejo de Guerra diario. Stanton estaba presidiendo la mesa con el mayor general Ethan Hitchcock y los jefes de los diferentes buró del ejército a lo largo de cada lado, con los secretarios Chase y Seward a un lado.
Lincoln permanecía reclinado en un sofá en una esquina. A eso va a aparecer un oficial del Estado Mayor que va a interrumpir con las novedades de Fremont. El coronel George Ruggles, jefe del Buró de Voluntarios, afirmaría que Stanton se encontraba furioso y tomó su lápiz para escribir una reprimenda, pero el presidente Lincoln se levantó del sofá y se puso junto a Stanton, señalando con su dedo perpendicularmente a la mesa diciendo: escribirá lo que yo le dicte. A la 1 de la tarde, Stanton telegrafiaba a Fremont indicándole que el presidente le ordenaba detenerse inmediatamente en Murfield y esperar órdenes, que no habría lugar a malentendidos y que debía acusar recibo nada más recibir la orden. Cuando Fremont recibe el telegrama se encontraba ya a 15 kilómetros al este de Murfield, de donde había partido al amanecer bajo una atronadora tormenta. Diligentemente, Fremont va a enviar una respuesta indicando su intención de volver a Murfield a la mañana siguiente, mientras su ejército acampaba cerca de una aldea llamada Fabius, que tenía, o mejor dicho, que contaba con unas espectaculares vistas a las montañas Allegheny. Los acontecimientos en el valle bajo del Shenandoah van a llevar a Stanton a telegrafiar a Fremont a las 16:50, adelantándole un despacho del brigadier general Charles Hamilton, que se encontraba en Harper Ferry, e informando a la administración de que Jackson se había detenido entre Winchester y Charlestown y que sus tropas se encontraban demasiado fatigadas para perseguir a Banks. Eso, añadía Stanton, probablemente indicaba la verdadera posición del enemigo en ese momento. 2 días antes, un asistente del secretario de la guerra, Peter Watson, a quien Stanton había enviado a Harper Ferry tras la derrota de Banks para que fueran sus ojos y oídos, había cruzado el río y cabalgado hasta Charlestown sin encontrar ni a un solo confederado. Stanton no esperaba, por tanto, ningún ataque sobre Harper Ferry. Fremont acusaba recibo del telegrama de Stanton a las 7 de la tarde y le aseguraba que la orden presidencial sería obedecida en consecuencia. Stanton añadía a las 11 de la noche que la orden de mantenerse en Murfield se basaba en la suposición de que Fremont aún se encontraba allí, dado que posteriores informaciones daban al enemigo operando en la vecindad de Winchester y Martinsburg. Deberá dirigirse contra el enemigo. El presidente nuevamente le conmina a avanzar sin retraso contra él. El despacho terminaba con la habitual coletilla de: acuse por favor recibo de este mensaje y su hora de llegada. Fremont ahora contaba con la discreción que siempre había deseado, pero se planteaban otros problemas: el tiempo y las raciones. La mayor parte del tiempo no paraba de llover. Las carreteras eran difíciles y la marcha de esa mañana había sido especialmente brutal. En Murfield el ejército había tenido que vadear el brazo sur del Potomac, que con las lluvias estaba crecido y rápido. 1/3 de los alemanes de Blenker eran extraviados, y tras inspeccionar los que habían alcanzado el campamento, el doctor George Stackley, que era el cirujano jefe del departamento, va a solicitar a Fremont un día de descanso. Mientras su ejército dormía, Fremont echó mano de sus reconocimientos. Había traído a sus hombres, a sus espías, desde Missouri, y se les conocía a estos como los Jesse Scouts. Iba a emplearlos para compensar su falta de conocimiento sobre la región. 2 de ellos van a ser capturados por Jackson cerca de Woodstock antes de poder informar de nada, pero otros van a conseguir deslizarse lo suficiente por territorio enemigo como para poder informar a Fremont de las posiciones rebeldes. La mañana del 29, Fremont informaba a Stanton de que sus partidas de reconocimiento le informaban de la presencia del cuerpo principal de Jackson a 6 kilómetros al sur de Winchester, con su retaguardia en Strasburg, con la caballería de Ashby entre Winchester, Harper Ferry y Martinsburg. Prometía obedecer la orden presidencial a la mayor brevedad. Realmente el presidente y Stanton sabían ya de las posiciones de Jackson. De lo que querían estar seguros es de que Fremont estaría en el sitio adecuado para atraparle cuando llegase McDowell. A mediodía, Lincoln telegrafiaba al explorador:
El general McDowell avanza. Si no es detenido por el enemigo, deberá y probablemente estará en Front Royal a las 12 de la mañana del día 30. Su fuerza asciende a 20.000 hombres. Por favor, tenga sus fuerzas en Strasbourg o, si la ruta no se lo permite, llegar a ese punto tan cerca de Strasbourg como el enemigo pueda estar de dicho punto. Lincoln va a entrar en cólera al leer la respuesta de Fremont. Tras explicar por qué se había detenido un día en Fabius, Fremont afirmaba que no podría llegar a Strasbourg antes de las 5 de la tarde del 31 de mayo. A las 2:30 Lincoln va a responder a Fremont. Su mensaje afirmando que no alcanzará Strasbourg o sus alrededores hasta las 5 de la tarde del sábado ha sido recibido y reenviado al general McDowell y se le ha conminado a que obre en vista de ello. Para espolear al explorador, Lincoln añadía que la noche anterior los rebeldes habían evacuado el importante cruce ferroviario de Corinth en Mississippi. Volvamos ahora nuestra atención a la columna de McDowell. En la división de Shield, la mayoría de los regimientos no habían recibido vestuario nuevo desde hacía 6, 7 y hasta 8 meses. Y había centenares de hombres descalzos. Los caballos de tiro de la artillería estaban famélicos. Nadie quería volver al valle, ahora que se veían marchando sobre Richmond y colgando de un árbol al rebelde de Jefferson Davis. Nadie, sin embargo, estaba más disgustado que el propio Shields, que envió agrios despachos tanto al Departamento de la Guerra como a la Casa Blanca. Pero marchaba y lo hacía rápido. Abandonó Falmouth en la mañana del 26, alcanzó Manassas Junction esa misma tarde. La división del brigadier general Ord comenzó a moverse por buques hasta Alexandria ese mismo día, con órdenes de proceder hasta Manassas Junction y cubrir Washington de cualquier ataque por aquellos enemigos fantasmas reportados por el brigadier general John Getty. Al llegar a Manassas Junction, Shields informaba cortante a Stanton: no puedo obtener información. Un vagón aquí, no hay arboleda, tampoco hachas para cortar árboles. Nadie sabe dónde se encuentra el enemigo. He recibido noticias de que Getty se retira a unos 18 kilómetros de aquí. Cuando la noche pasó y el siguiente día también, sin señales de los rebeldes, McDowell va a ordenarle a Getty tomar a sus 1.300 hombres de a pie y 700 jinetes que formasen para marchar sobre Ashby Gap por el camino de Aldie y Middleburg, que era el lugar en que en principio Getty había alertado de la presencia de Jackson al Departamento de Guerra. Los reconocimientos de Getty van a alcanzar la brecha sin encontrar ni a un solo rebelde. Shields mientras alcanzaba sus propias conclusiones. El día 27 telegrafiaba a McDowell desde Cattle Station: creo que no hay fuerzas suficientes o fuerzas frente al general Getty, salvo la caballería que se encuentra dispersa por las montañas. Creo que todo se debe al pánico, no necesito ayuda. Mi propia división es suficiente para la actual emergencia. El general Getty no está, en mi opinión, ni bajo el más mínimo de los peligros. Lamento el pánico que se ha creado en Washington. Alcanzando el antiguo cuartel general de Getty en Rectortown, al día siguiente, de nuevo advertía a McDowell: ningún enemigo en la región, ningún enemigo se acercará hasta que nuestras tropas la abandonen. Cuando algo de la caballería extraviada vea que nada se le opone y queme los puentes entre este punto y Front Royal. Espero que no se gaste el más mínimo esfuerzo para contrarrestar las vergonzosas consecuencias de esta vergonzosa retirada. La ausencia de contacto con el enemigo al este de las Blue Ridge va a calmar los temores de la administración Lincoln. Todos los esfuerzos se dirigían ahora a cerrar la puerta trasera a Jackson en el Valle Bajo. A las 17:40 del 28, Lincoln telegrafiaba a McDowell, que ya tenía su cuartel general en Manassas Junction, diciendo: creo que la evidencia nos lleva a pensar que Jackson y Ewell están aún en las proximidades de Winchester. Asumiendo esto, para usted es una cuestión de piernas. Póngale toda la velocidad que pueda. Le he dicho a Fremont que se dirija contra ellos a la mayor velocidad posible. Con indignación por la desobediencia de Fremont aún reciente, Lincoln añadía:
Doy por supuesto que sabe que Fremont ha ido por Murfield en vez de por Harrisonburg. McDowell desde Rectortown el día 29 prometía salir para Front Royal a las 5 de la mañana del día siguiente y alcanzar dicho punto por la tarde. McDowell además ordenaba al brigadier general Ord marchar en apoyo a Childs tan rápidamente como los medios a su disposición lo permitiesen. Y como no era solo una cuestión de piernas, sino también de pezuñas, ordenaba al brigadier general George Bayard en Cattle Station tomar con su caballería la carretera más corta hacia Front Royal nada más amaneciera. Volvamos ahora nuestra atención a las filas rebeldes, con un Stonewall Jackson que había dedicado la tarde tras la batalla de Winchester a visitar a la familia Graham y la mañana del 26 a escribir a su esposa. Para sus hombres fue una rara oportunidad de disfrutar de un día de descanso y un día de acción de gracias el día 26. Jackson también informaba a Richmond esa mañana y al adjunto general del ejército rebelde, Samuel Cooper, a quien escribía: durante los últimos 3 días, nuestro Señor ha bendecido nuestras armas con éxitos brillantes. El viernes, los federales en Front Royal cayeron en franca huida y una sección de artillería junto con muchos prisioneros resultaron capturados. Y continuaba Jackson: el sábado la columna principal de Banks resultó dividida mientras se retiraba de Strasburg a Winchester. La porción de retaguardia volvió a Strasburg el domingo y la otra porción fue derrotada en Winchester. El brigadier general George Stewart estuvo persiguiendo con caballería y artillería y capturó fugitivos. Una gran cantidad de suministros médicos de artillería de toda especie cayeron también en nuestras manos. El 27 de mayo el ejército del Valle disfrutaba de un segundo día consecutivo de descanso. Sin nuevas órdenes, las de Robert Lee del 16 de mayo tenían prevalencia. Si Banks era derrotado en batalla, Jackson iba a perseguirle hasta el Potomac y crear la impresión, tanto como fuese posible, de que podía generar una amenaza en dicha dirección. Jackson había cumplido la primera parte de la orden, pero no la segunda. Williamsport se encontraba demasiado lejos de la capital federal. Era mucho mejor avanzar en dirección a Harper Ferry y crear la impresión de que dicha amenaza sobre Washington era inminente. Finalmente, en la tarde del día 27, Jackson ordenaba a la brigada Stonewall, menos al segundo de Virginia, que se encontraba destacado en Winchester para vigilar los almacenes y suministros capturados. Como decía, ordenaba a la brigada Stonewall, la que estaba al mando del brigadier general Winder, marchar a la mañana siguiente en dirección a Harper Ferry por el camino de Charlestown. Para realizar una fuerte demostración hacia el Potomac y llamar la atención para restar fuerzas a McClellan, Jackson necesitaba asegurar su flanco contra cualquier contragolpe en el valle. Consecuentemente, el día 27 ordenaba al 12º de Georgia, del coronel Conner, que también había combatido en McDowell, que guarnicionase la ciudad de Front Royal. Jackson daba órdenes estrictas a Conner para evitar que los federales asegurasen los puentes sobre los brazos norte y sur del Shenandoah, y si Conner se veía en la tesitura de retroceder, los puentes debían de ser destruidos para proteger los flancos y la retaguardia del general Jackson. La brigada de Taylor fue enviada a Berryville para observar la carretera que desde el valle corría hacia Leesburg. Un destacamento de la caballería de Ashby, a las órdenes de los capitanes Edward McDonald y Harry Gilmore, se mantendrían al oeste, próximos a la línea de avance de Fremont. Para guardarse de cualquier repentina vuelta de Banks y asegurar los considerables almacenes que los federales habían abandonado en Martinsburg, Jackson va a destacar al 1 de Maryland confederado para ocupar dicha localidad. Tras la batalla de Winchester, también la reorganización de su pequeño ejército estuvo entre los asuntos del general Jackson. El brigadier general Taliaferro volvía tras su recuperación por enfermedad y retomaba el mando de la tercera brigada. El coronel John Patton, del 21º de Virginia, era promovido al mando de la segunda brigada para sustituir al herido brigadier general Campbell. Igualmente, Jackson ordenaba que aquellos culpables de pillaje durante la marcha sobre Winchester o después de la batalla fueran llevados de inmediato a un consejo de guerra.
El día 27 llegaba el congresista Alexander Butler y con él llegaban órdenes del Departamento de Guerra Confederado ordenando al general Jackson precisamente aquello a lo que se aprestaba a hacer, o sea, hacer demostraciones en dirección a Harper Ferry. En la mañana del 28, con Winder ya en camino, Jackson enviaba a la división de Ewell hacia Harper Ferry. También se van a emitir órdenes esa tarde para que el primero de Maryland rebelde saliese de Martinsburg al día siguiente y se reuniese con el ejército. Si 2 días antes Jackson hubiera sido capaz de mover a su ejército hacia el río, habría conseguido crear muy probablemente el pánico entre los federales y con un mínimo esfuerzo. Una mera demostración de fuerza sobre las alturas frente a Harper Ferry habría sido más que suficiente para inducir a los de la Unión a abandonar aquella estratégica ciudad. El brigadier general Rufus Saxton había reemplazado al coronel Dixon Miles como comandante de la guarnición el día 26. Se encontraba allí con 2 regimientos y la muy poco confiable Brigada Metropolitana del Potomac de Maryland, cuyos hombres sentían una profunda aversión por el servicio en Virginia. Los refuerzos llegarían esa noche y durante la mañana siguiente en forma del 78º de Nueva York y el 109 de Pensilvania junto con 2 baterías de artillería. Para las 9:30 de la mañana del 27 el coronel Clark informaba a Banks de que los 7.000 hombres en Harper Ferry estaban tremendamente bajos de moral. Clark concluía que los pasos a tomar deberían ser aquellos conducentes a la recuperación de la moral, lo cual solo podía llegar realizando movimientos en fuerza contra el enemigo. El asistente del secretario de la guerra, Peter Watson, entonces en Harper Ferry, estaba de acuerdo y sugería que Banks retomase Martinsburg de inmediato. Banks, por su parte, declaraba poder estar listo para comenzar a moverse en 2 o 3 días. Con la inseguridad que tenía sobre sus propias fuerzas, Saxton va a limitar su agresividad a reconocimientos en fuerza en la mañana del 28 por parte del 111 de Pensilvania y el 1 de Caballería de Maryland, que junto con una sección de artillería van a dirigirse hacia Charlestown, mantenida en ese momento por 2 compañías de la caballería rebelde de Ashby. A unos 9 kilómetros al oeste de Charlestown, la brigada Stonewall escuchaba el retumbar de artillería en la distancia, a lo lejos. Winder no alcanzaba a entender la causa, puesto que tenía la certeza de que no había yanquis más cerca de Harper Ferry. Cabalgando cuidadosamente por delante de la brigada, McHenry Howard se sorprendía al ver a un jinete de gris galopar hacia él, reconociendo al poco al capitán Chew, al de la artillería, que va a avisarle de que los yanquis están en Charlestown. Chew había escapado por poco, ya que se encontraba allí realizando una visita familiar. Poco después, casi una docena de jinetes confederados van a aparecer, confirmando al propio general Winder las afirmaciones del capitán Chew. Winder decidió desplegar sus 4 regimientos en línea y avanzar, mostrando ese tipo de agresividad que tanto gustaba a Jackson. Bajo la cobertura de un bosque a 1,5 kilómetros de la ciudad, Winder va a dividir sus fuerzas, enviando destacamentos contra ambos flancos federales. También va a desplegar a la batería de Carpenter y a la sección de Parrots de Rockbridge, que van a tener un vivo intercambio de fuego durante 20 minutos con las piezas de la Unión, antes de que el comandante federal decidiese retirarse hacia Harper Ferry. Winder va a perseguirle hasta Halltown, a la vista de Bolivar Heights, las alturas de Bolívar, que dominaban el terreno que se encontraban entre los ríos Potomac y Shenandoah, al oeste de esa ciudad, de Harper Ferry. Encontrando las alturas bien defendidas, Winder se va a retirar a Charlestown y en su retirada va a toparse con Ewell, que avanzaba, como sabemos, con su división. Juntos van a vivaquear a 1,5 kilómetros al este de Charlestown. Al día siguiente, Jackson va a dedicarse a concentrar sus fuerzas y va a hacer llamar a la brigada de Taliaferro y a la de Patton, en el 12º de Georgia, que se encontraba, como sabemos, en Front Royal, y los va a hacer llegar, como decía, a Halltown, a medio camino entre Charlestown y Harper Ferry. El 2º de Virginia fue relevado de las tareas de custodia y apresurado a reunirse con Winder. Saxton se puso al tanto de la aproximación de Jackson, cuando un escuadrón de caballería del 5º de Nueva York cayó en una emboscada en las proximidades precisamente de Halltown.
Los de Nueva York habían caído inadvertidamente dentro de distancia de tiro de la batalla de Corny, que había ocultado sus piezas en un bosque a la izquierda de la carretera. A decir de Campbell Brown, la emboscada dio poco de sí, para desgracia de la reputación del capitán Corny. Las mechas estaban mal cortadas y las piezas habían sido cargadas con bola en vez de con metralla. Cuando las dos piezas rebeldes abrieron fuego a 300 metros, lo único que hicieron fue provocar una polvareda. Ni un solo jinete federal va a resultar herido. La otra salsa del día va a recaer en el segundo de Virginia. Como sabemos, había sido hecho llamar para reunirse con Winder, que acababa por otra parte de descubrir que las Loudoun Heights, en el banco oriental del Shenandoah, frente a Harper Ferry, estaban desiertas. A pesar de que no había botes para cruzar, Winder hizo pasar a sus hombres apoyándose o sirviéndose de la cola de los caballos de aquellos jinetes que vadeaban el río. El movimiento de Winder va a ser respondido por los federales, que van a retirarse de Bolivar Heights y van a adoptar una línea de defensa más próxima en unas alturas denominadas Camp Hill, ya muy próximas a Harper Ferry. También se ocuparon las Maryland Heights, las alturas de Maryland, tanto con infantería como con artillería. Poco después de la medianoche del 28, un anciano llegaba a Winchester con novedades de más allá de las Blue Ridge. El viejo va a decirle a Sandy Pendleton que McDowell había salido de Fredericksburg y que Shields estaba a un solo día de marcha de Front Royal. El hombre le aseguró haber visto a la columna de Shields en la carretera y eso le había hecho galopar durante 12 largas horas para alertar a Jackson. Pendleton va a escoltar al informante a la mañana siguiente para que viese al mismísimo general Jackson. El general va a despreciar la información como un rumor, pero aún así va a ordenarle a su jefe de intendencia, el mayor John Harman, que comenzase a evacuar los almacenes federales capturados que se encontraban en Front Royal y en Winchester. La noche del 29 llegaban más novedades, esta vez en mano del capitán Gilmore, que informaba que Fremont estaba acampado al este de Murfield, con la evidente intención de marchar sobre Strasburg por el camino de Wardensville. Reconocimientos que volvían del este de las Blue Ridge confirmaban igualmente el avance de Shields. Repentinamente el ejército del valle se convertía en la presa y dejaba el papel de cazador. 4 pinzas federales estaban convergiendo sobre Jackson y un doble envolvimiento se dibujaba con meridiana claridad. En ese momento el ejército del valle tenía a la división de Ewell en Hall Town con 12.200 efectivos, al segundo de Virginia con 350 hombres en Loudoun Heights. La brigada de Taylor con 3.000 hombres ocupaba Berryville. El 12º de Georgia con sus 450 efectivos mantenía Front Royal. Ashby con 300 jinetes se encontraba a las afueras de Wardensville. Por parte federal, las tropas más cercanas eran las de Saxton, que se encontraban en Harper Ferry con 7.000 hombres, y Banks en Williamsport, que con los refuerzos que había recibido contaba ya con otros 7.000 efectivos. En Fabius, en las Allegheny, estaba Fremont, con 14.800 hombres. Al este de las Blue Ridge, McDowell contaba con Shields y sus 11.000 efectivos en Rectortown, y la división de Ord con otros 10.000 hombres en Thoroughfare Gap. El brigadier general Ballard estaba en Cutter Station con 2.000 jinetes y artillería. Geary había vuelto a Middleburg con su brigada de 2.000 hombres. Las fuerzas combinadas de la unión entre Fremont y McDowell ya de por sí duplicaban los efectivos rebeldes. Si añadimos las fuerzas de Banks y Saxton, estamos hablando de 52.400 federales a distancia de golpear a los 16.300 hombres del pequeño ejército del valle de Thomas Jackson. En la clara y fría mañana del viernes 30 de mayo, los correos van a llegar de manera intermitente al cuartel general de Jackson con novedades de la aproximación tanto del general Shields como de Fremont. También llegaban señales de vida de Williamsport debido a los reconocimientos enviados por Banks tan al sur como Martinsburg. Los prisioneros yanquis daban cifras bastante honestas de la fuerza federal. Al igual que el día fue tornando ennublado, también el humor de Jackson iba empeorando.
El bluff hacia el Potomac se volvía ahora en su contra. Su comportamiento comenzó a ser errático. Tras el desayuno va a aceptar alegremente recibir a una delegación de señoritas de Charlestown que llegaban para presentar sus respetos. Después de ello va a cabalgar al frente para saber de Winder, al que va a encontrar junto al general Elsie cabalgando por la carretera de Harper Ferry a 1,5 kilómetros de Bolivar Heights. Winder va a decirle a Jackson la información obtenida de civiles sobre la fuerza del enemigo, añadiendo que 2 ciudadanos habían llegado de noche afirmando de que Saxton había sido reforzado, lo que en realidad no era cierto. Elsie va a interrumpir con información similar, añadiendo que los yankees tenían piezas pesadas en Maryland Heights, a lo que sin razón aparente Jackson va a replicar: ¿le asustan los cañones pesados, general Elsie? Elsie va a sonrojarse, pero no va a responder. En ese momento un correo les va a alcanzar con un despacho para Jackson, que éste leyó de inmediato sin musitar palabra alguna, y va a cabalgar retrocediendo. El testigo de todo esto, McHenry Howard, asumiría que el despacho no era más que malas noticias sobre Shields y Fremont, que se acercaban a Front Royal y Strasburg, cerrando al ejército del Valle su retirada a más de 70 kilómetros por detrás de sus posiciones. Poco después de avergonzar a Elsie en público, Jackson se va a encaramar a una altura, cerca de Halltown, para observar los efectos de los disparos rebeldes sobre un puñado de federales que se mantenían en Bolivar Heights. 2 baterías yankees en Camp Hill y las piezas pesadas de 3 pulgadas Dahlgren en Maryland Heights van a responder. Tras observar el duelo, desigual por cierto, Jackson va a desmontar y en un árbol próximo a una de las baterías propias va a echar una siesta. De esto, por cierto, hay un dibujo realizado por el propio Alexander Butler, que estuvo observando al general. Al despertar, va a dirigirse a este para solicitarle que fuese a Richmond y que consiguiese refuerzos, explicando la situación bajo la que se encontraba. Butler no sabía cuál era la situación, por lo que le va a pedir a Jackson que se la explicase para poderla dar a conocer en la capital rebelde. Y ahora sí, Jackson no va a reparar en palabras. McDowell y Fremont probablemente se encuentran convergiendo sobre Strasburg, y ambos están más cerca de lo que nosotros lo estamos. Consecuentemente no hay tiempo que perder. Puede decirles a los de Richmond que yo les enviaré los prisioneros hechos al enemigo, así como seguramente la mayor parte, si no todos, los bienes capturados, y con la ayuda de Dios seré capaz de frustrar los planes del enemigo con mis fuerzas, pero necesito que éstas se vean incrementadas tan pronto como sea posible. Puedes añadir también que si mi fuerza alcanzase los 40.000 hombres, podría efectuar movimientos más allá del Potomac, lo cual aliviaría la presión sobre Richmond y trasladaría esta campaña de las riberas del James a las del Susquehanna. Jackson va a decirle a Butler que fuese a Charlestown, donde tomase un tren que aun con el motor averiado podría con un solo vagón llevarle hasta Winchester, desde donde debería conseguir transporte a Staunton y de ahí nuevamente en tren hasta Richmond. Jackson no contaba con tanto tiempo como podía presumirse de sus fantásticas peticiones a Richmond. Conseguir semejante número de refuerzos y hacérselos llegar hasta donde él se encontraba precisaba de un tiempo bastante considerable. Sabiendo que ya había hecho todo lo posible frente a Harper Ferry, impartió órdenes esa misma tarde para que el grueso de su ejército volviese a Winchester. Winder haría una finta para mantener a Saxton en tensión y cubrir así la retirada. Taylor se retiraría de Berryville en dirección a Winchester. Connor se esperaba que mantuviese Front Royal hasta que el ejército alcanzase Strasburg, o al menos hasta poner a buen recaudo los almacenes de la ciudad. Conforme el ejército se ponía en marcha, comenzaba a llover copiosamente. En las filas rebeldes ya se presentía que se iba a realizar otras de esas marchas imposibles. La orden era adelante sin descansos, y la tropa, bien llegada la noche, estaba agotada, pero a pesar de la fatiga, la orden de Jackson era proseguir. Desde las proximidades de Harper Ferry, la carretera hacia el sur se encontraba ya abarrotada de tropas y carretas por una extensión de casi 18 kilómetros. Un teniente, al ver la procesión pasar, instintivamente y sin pensarlo, va a preguntarle al general Jackson: ¿están las tropas retrocediendo?
Jackson, perturbado, va a responder, ¿no lo ve? Pero aún así el infeliz oficial va a insistir, ¿a dónde van? Jackson se volvió hacia su inspector general y le va a ordenar arrestar al hombre por espionaje. La providencia lo va a salvar, puesto que mientras este buen hombre rogaba por perdón y suplicaba por su inocencia, va a llegar Ashby a la escena, que va a convencer a Jackson de que el teniente, a pesar de su falta de sentido común, era un buen oficial que no pretendía hacer daño alguno. Jackson, que había almorzado en Charlestown, en la residencia de su jefe de intendencia, el mayor Wells Hawks, decidió después de la comida tomar el tren a Winchester en vez de seguir cabalgando bajo la lluvia. La dirección de la retirada va a recaer en Richard Ewell. Los problemas, de todos modos, ya habían empezado. Nadie le había notificado al primero de Maryland del movimiento y el regimiento va a ser dejado atrás hasta que al día siguiente recibiera noticias para unirse con Winder. El tren de abastecimientos de artillería de Ewell tomó una vía equivocada y viajó durante varios kilómetros en una dirección errónea. A pesar de todo esto, el ejército marchó más de 36 kilómetros en solo 10 horas, antes de parar a bivaquear para pasar noche en Stephenson's Depot. Jackson va a tomar el tren en Charlestown, coincidiendo casualmente con Butler, y en su viaje, mientras Jackson dormía en el asiento, Butler va a ver a un solitario jinete confederado a galope tendido tratando de interceptar el tren. Butler va a conseguir que el maquinista se detenga. El jinete no era otro que Jet Hotchkiss, que traía un despacho para el general Jackson, que va a leerlo frente a un Jet Hotchkiss que aguardaba órdenes o al menos una respuesta. Jackson simplemente sonrió y no dijo nada. Después va a compartir el contenido del despacho tanto con Butler como con Pendleton, y luego lo va a romper en añicos. Va a ordenar al conductor proseguir la marcha y entonces va a volver a caer dormido en su asiento. No está claro si el hecho de que pudiera retomar el descanso se debía a lo fatigado que se encontraba o a su extraño carácter. La cuestión es que Jackson quedó completamente dormido y las noticias que había traído Hotchkiss no podían haber sido peores. Esa mañana los federales habían expulsado al 12º de Georgia de Front Royal. El despacho estaba firmado por el coronel Conner y estaba redactado desde Winchester y decía: General, acabo de llegar, el enemigo nos persigue con vigor. A menos que seamos socorridos, de inmediato, todo está perdido. Suyo, Conner. En Front Royal, todos, desde el coronel Conner hasta el más humilde de los soldados, sabían del peligro que acechaba. En la mañana del 29, Conner había alertado a su inmediato superior, el general Elsie, de que un prisionero capturado la noche anterior en Rectortown afirmaba que Shields avanzaba desde Fredericksburg a Front Royal con 14.000 hombres. Un número algo exagerado, pero una confesión real. Conner rogaba por instrucciones. ¿Debo quemar los almacenes con la aproximación del enemigo y reunirme con la división? Ruego me responda. No hubo réplica ninguna. Los rumores de la aproximación de Shields ya eran vox populi entre la tropa. Los yanquis estaban más cerca de lo que nadie pensaba. A pesar de que contaba con un pequeño destacamento de caballería, Conner aparentemente cometió la imprudencia de no enviar patrullas en dirección a la brecha de Manassas o el Turnpike que llevaba de Front Royal a dicha brecha, rutas que Shields tenía que tomar para poder entrar en Front Royal. Y sus piquetes solo le permitían contar con una hora de preaviso en caso de acercarse el enemigo. Si hablamos de los federales, la agresividad de Shields y la voluntariosa marcha de la brigada de Kimball eran producto de las promesas que el general McDowell había hecho al presidente de que Shields se encontraría en Front Royal a mediodía del día 30, y Shields no parecía estar dispuesto a decepcionar. A las 4 de la tarde, Shields ordenaba a Kimball marchar a Rectortown inmediatamente. Deja tus carretas y equipo pesado, lleva solo las ambulancias, las carretas de munición y provisiones, amén de todo lo que pueda llevarse las mochilas. 2 horas más tarde, la brigada de Kimball estaba ya en camino. Marchar durante toda la noche va a llevar a la brigada a las afueras de Front Royal a eso de las 11:30 de la mañana. El coronel Sawyer lideraba el avance con el 8º de Ohio, junto con 2 secciones de artillería bajo el comando del coronel Philip Down, además de un escuadrón de caballería que se encontraba a las órdenes del capitán Ainsworth. Al aproximarse a Front Royal,
Sawyer va a dividir su regimiento en dos grupos. El mayor Horace Winslow se va a hacer con la mitad del regimiento para seguir por el camino de la vía férrea por el norte de Front Royal, mientras que la otra mitad del 8º de Ohio y el escuadrón de Ainsworth rodeaba una altura que se encontraba justo a la vista de la ciudad. Daun va a desplegar ahí dos piezas en la colina, a kilómetro y medio de distancia. El 12º de Georgia ahí era ya claramente visible y no parecía haber ni el más mínimo síntoma de alarma, hasta que el cabeza dura del coronel Daun va a ponerlos en alerta, abriendo fuego con dos disparos de sus piezas de artillería a esa distancia tan considerable, recordemos, a kilómetro y medio de distancia. El efecto de los disparos va a resultar eléctrico. Los georgianos se van a dividir en todas direcciones y tan pronto como abandonan su campamento, una turba de civiles, hombres, mujeres, niños, blancos, negros, se va a volver loca rebuscando algo de que pillar. Ashby llegaría a declarar: mientras el campamento del 12º de Georgia estaba siendo saqueado por los paisanos del pueblo, se escuchó un nuevo disparo y el campamento quedó desierto en un abrir y cerrar de ojos. El elemento sorpresa había desaparecido y el coronel Sawyer va a dar órdenes a Ainsworth de que avanzase con su escuadrón. Con un centenar de jinetes yanquis galopando hacia la ciudad, en columna de 4 desde el sudeste, el coronel Conner va a tomar la decisión de partir en una carreta hacia el noroeste. Detrás dejaba el depósito y el almacén con $300,000 en bienes federales ardiendo. Antes de retirarse también hay que indicar que un pequeño destacamento del 12º de Georgia va a quemar el puente sobre el South Fork, pero en su precipitación los georgianos van a olvidar de hacer lo mismo con el puente del ferrocarril, algo de lo que los federales van a sacar partido. Casualmente se va a levantar una endemoniada tormenta de aire que va a complicar el incendio en Front Royal. Por una vez los secesionistas de la ciudad van a alegrarse de la presencia de los yanquis. El propio Ashby declaró que si no hubiese sido por ellos, por el trabajo de sofocar el fuego realizado por los federales, todo el conjunto urbano habría sido consumido por las llamas. La compañía C del 4º de Ohio fue la primera unidad en alcanzar los edificios ardiendo. Kimball, que llegó poco después de Sawyer, había desplegado ese regimiento a la izquierda de las tropas de Sawyer y había enviado a dicho regimiento por el campo abierto que se encontraba a la izquierda del Turnpike a paso ligero, mientras el escuadrón de Ainsworth cargaba. Se consiguió salvar de la quema, y nunca mejor dicho, 3 locomotoras, 10 vagones, una gran cantidad de mosquetes y de equipo. El depósito y el almacén habían ardido hasta los cimientos, pero el fuego había conseguido ser contenido. También se liberaron a varios cientos de prisioneros, la mayoría eran miembros del 1º Federal de Maryland. Con Conner huyendo a Winchester, el mayor Willis Hawkins va a ordenar a sus hombres arrojar las armas y rendirse ante la carga federal. Sin embargo, la mayoría va a rehusar y el capitán William Brown va a tomar el mando. Sus hombres van a efectuar una descarga desde las pronunciadas colinas entre los brazos norte y sur del Shenandoah y van a conseguir dar muerte al propio Ainsworth y a otros 7 jinetes. Eso va a acabar con la persecución de caballería, pero no sin antes haber conseguido reunir 128 prisioneros del 12º de Georgia, junto con 2 docenas de otros que eran enfermos y heridos y pertenecían a otros regimientos y que se encontraban convalecientes en la ciudad. Kimball va a ordenar a su brigada vivaquear en las alturas al oeste del South Fork, el ramal sur del Shenandoah. Todo el terreno se encontraba completamente anegado. El general Shields va a llegar a las 5 de la tarde con el resto de brigadas de la división. Va a enviar a una fuerza para reconocer la carretera que descendía desde Front Royal, pero un destacamento de la caballería de Ashby, apoyado por la batería de Shield, va a detener a los federales en Cedarville. El coronel Conner consiguió escapar de los yanquis, como ya vimos, pero esa tarde Jackson le ordenaba presentarse para rendir cuentas. Al entrar en el despacho de Jackson, el de Georgia comenzó con: «General, supongo que sabrá de mi infortunio en Front Royal». Secamente Jackson va a contestar que sí. Conner va a seguir tratando de escurrir el bulto. «Bien, general, hice lo mejor que pude, pero estábamos sobrepasados». Jackson, imperturbable, le va a preguntar: «Coronel Conner, ¿cuántos hombres ha matado?». Conner, perplejo, va a responder: «No he matado a nadie, general». «¿Y a eso llama usted un combate?». Jackson va a señalarle la puerta y al salir
Conner se va a dirigir al jefe de intendencia, al mayor Hawks, al que le va a decir: mayor, creo que el general Jackson ha perdido la cabeza. Sandy Pendleton salió del despacho y se interpuso frente a Conner. Coronel, considérese bajo arresto. También se emitió una orden para arrestar al mayor Hawkins por cobardía. En el Hotel Taylor, que era donde Jackson tenía su cuartel general, Jackson va a hacer llamar a Hotchkiss a eso de las 10 de la noche y le va a ordenar cabalgar de inmediato en busca del general Winder, afirmando que él le esperaría en Winchester tanto como pudiera. Jackson se encontraba ya en una situación crítica y con pocas esperanzas de escapar. La división de Shields se encontraba a solo 18 kilómetros de Strasburg, en Front Royal. Bayard y Ord habían avanzado hasta Thoroughfare Gap. La división de King, con 10.000 hombres, se había movido a Cutter Station. Fremont, en Wardensville, estaba a solo 30 kilómetros de Strasburg. El grueso del ejército del Valle estaba en Stephenson's Depot, a 40 kilómetros de Strasburg, y la brigada Stonewall, la de Winder, en Hall Town, a más de 80. Las carretas que transportaban el botín de Martinsburg y Front Royal se encontraban aún en Winchester. Con ellos había más de 2.000 prisioneros federales, un problema para un ejército que era solo 7 veces más grande. Una fácil marcha pondría a Shields con sus 11.000 hombres a caballo del Valley Pike en Strasburg a media mañana del día 31. Fremont podía tener a sus 14.800 efectivos antes de media tarde. En otras palabras, el día 31 las fuerzas de la Unión duplicaban en número a las del ejército del Valle y además estaban en posición de cerrarle la única ruta de salida fácilmente. Además también estaban Sexton y Banks, recordemos, en Williamsport y Harper Ferry. Las demostraciones de Winder habían colocado a Saxton a la defensiva, pero Banks, sin embargo, parecía listo para cruzar el Potomac en cualquier momento. El sábado, día 31 de mayo, bien podría haber sido el último día del ejército del Valle. Todo parecía indicar que tanto Fremont como Shields cerrarían la pinza contra Jackson. El día 30 de mayo, el explorador Fremont se había movido con sus fuerzas 30 kilómetros en solo 12 horas, un registro excelente considerando el paupérrimo estado de la división de Blenker y las fuertes lluvias que acosaron a la columna durante la mayor parte de la marcha. A las 9:30 de la noche, Lincoln le adelantaba a Fremont un telegrama de Saxton al secretario de la guerra Stanton, indicando que los rebeldes amenazaban Harper Ferry, cerrando el mensaje con una lacónica afirmación: parece que la partida está delante tuya. Lincoln ofrecía a McDowell la misma admonición. Shields parecía estar listo y ansioso por entrar en juego, pero pensaba que Jackson contaba con 20.000 efectivos y le va a decir a McDowell esa misma tarde: las fuerzas de Fremont deberían ser empujadas adelante por órdenes directas de Washington. Si todo se ejecuta con actividad, el enemigo será capturado o hecho pedazos. Sin embargo, va a ser el mismo Shields quien no va a cumplir con la prometida actividad. El sábado, día 31, amanecía claro y cálido y nada se interponía entre su división y Strasburg, salvo un pequeño destacamento de tropas de caballería de Ashby. De algún modo, Shields tenía en mente de que la división del mayor general Longstreet había llegado de Richmond como refuerzo para Jackson y que podía encontrarse ya en Page Valley, y si ese era el caso, marchar sobre Strasburg expondría su retaguardia a un ataque de rebelde. Había rumores de la aproximación de Longstreet, pero era algo inviable para Joe Johnston, que debía mantener la seguridad de Richmond frente al enorme ejército del Potomac del mayor general Josh McClellan. Kimball también estaba nervioso. Creía que la formación de Ashby era considerablemente mayor y que suponía una amenaza para su propia brigada. Con estas quimeras en el aire, Shields no va a hacer nada en todo el día. Al menos Kimball va a tratar de tentar para conocer fuerza y posición del enemigo. El siempre lleno de recursos coronel Samuel Carroll va a avanzar con su regimiento y va a empujar a los rebeldes tras un breve intercambio de fuego, tomando algunos prisioneros y una pieza de 11 libras. Kimball va a informar a sus superiores: el enemigo se ha retirado y se ha hecho la noche. Carroll ha vuelto a sus posiciones.
Realmente la responsabilidad final de la inactividad del brigadier general Shields terminará recayendo en las espaldas del siempre incompetente mayor general Irwin McDowell. No emitió ninguna orden ese día para que Shields se moviera. Al contrario, sus comunicaciones con el irlandés sugerían que pretendía esperar a que llegase la división de Ord. Temprano en la tarde, su jefe de Estado Mayor, el teniente coronel Edward Shriver, va a informar a Shields de que el general está haciendo todo lo posible para adelantarle refuerzos y que Fremont esperaba alcanzar Strasburg a eso de las 5 de la tarde. Pero Shriver no tenía órdenes para Shields, excepto tenga a su división bien a mano para avanzar en su apoyo. No que fuera en apoyo de Fremont, sino que estuviera preparado para hacerlo. Nada más se va a saber de McDowell o de su Estado Mayor hasta que entrasen en Front Royal a eso de las 9 de la noche, habiendo empleado 12 horas en el camino desde Rectortown. Fremont también se quedaba corto el 31, sobre todo en lo que respecta a su promesa de alcanzar Strasburg a las 5 de la tarde. A esa hora su ejército estaba superando las laderas occidentales de Big North Mountain, siendo además víctima de una torrencial lluvia que reducía la carretera de la montaña, a un lodazal. Esa medianoche, cuando la columna cruzaba el camino entre Big North y Little North Mountain, Fremont fue capaz de hacer que su vanguardia, compuesta de 2 regimientos de infantería, una sección de artillería y todos a las órdenes del coronel Gustav Closeret, alcanzasen el banco occidental de Cedar Creek, a solo 7 kilómetros al oeste de Strasburg. El ejército de Fremont va a pasar la noche bajo la lluvia y el estiércol, con el propio Fremont y su Estado Mayor descansando en el interior de una granja abandonada. Para Stonewall Jackson fue un día con poco o nada que celebrar, salvo quizás el final de ese día por saber que su ejército había conseguido sobrevivir 24 horas más. La marcha había progresado bien, salvo por su tren de carretas y por la procesión de casi 2.000 prisioneros y sus guardianes, el 21º de Virginia, que habían retrasado algo su paso de marcha. El tren de carretas viajaba en doble columna y había recorrido únicamente 10 kilómetros. La brigada de Taylor, en cabeza, no entró en Winchester hasta las 8 de la mañana y el ambiente en la ciudad era absolutamente sombrío. Pongamos ahora nuestra atención en la situación del ejército rebelde. El general Jackson había estado acompañando a la vanguardia, se había adelantado por su cuenta junto con 2 correos. Detrás de él, el ejército marchaba a un paso agotador. Se trataba de 50 minutos de marcha por cada hora y los descansos nunca superaban los 10 minutos. Los rumores corrían por las filas de que los yanquis controlaban ya Strasburg y estaban esperándoles para dar batalla, pero los rumores eran falsos. Y los confederados van a vivaquear esa noche en un pequeño semicírculo a lo largo de Cedar Creek, al norte de Strasburg. Jackson va a ubicar su cuartel general en la residencia de George Happ, cerca de la colina del mismo nombre. La ausencia más notable sin duda esa noche fue la de la brigada Stonewall, la cual, junto con el 1º de Maryland, se había detenido a las 10 de la noche en los anegados campos al norte de Newton. La marcha había sido extenuante tras casi 50 kilómetros, con los estómagos vacíos, un completo conocimiento del peligro que sobre ellos se cernía y la necesidad de apurar la velocidad. En el 2º de Virginia, por ejemplo, la situación todavía era aún peor. Su marcha había sido de más de 60 kilómetros y llevaban 2 días sin probar bocado. La orden de replegarse de Loudon's Heights fue, en palabras de su capellán, ejecutada tan rápidamente como la oscuridad de la noche lo había permitido. El regimiento se va a reunir con la brigada en Charlestown y la marcha se va a retomar al romper el día. El 1º de Maryland va a cubrir la retirada. Al atardecer, la brigada va a alcanzar Winchester y para cuando la brigada había alcanzado Newton, había más hombres extraviados a lo largo de la carretera que en las filas. Jackson pretendía que Winder se encontrase en Strasburg a no más tardar de las 7 de la mañana del 31, pero Winder va a ignorar la orden. No quería perder a sus hombres en la marcha en vez de en la batalla y va a ordenar un alto para recuperar extraviados. Con Winder a 14 kilómetros al norte de Strasburg,
Shields a similar distancia al este de la ciudad y Fremont a 7 kilómetros al oeste en la noche del 31, la seguridad del ejército del valle estaba lejos de estar garantizada. A pesar de los riesgos, Jackson quería mantener abierta la carretera de Strasburg hasta que la brigada Stonewall y el 1 de Maryland hubiesen llegado. Envió órdenes durante la noche a Ashby para que enviase piquetes desde Nínive y Cedarville ante la posibilidad de que el irlandés se aventurase hacia el Valley Pike con la intención de interceptar a Winder. Teniendo fresco en su mente el pobre desempeño de los jinetes de Ashby durante la persecución a Banks, Jackson va a ordenarle a este que le informe cada hora durante el día 1. Pero Jackson también era consciente de que la amenaza más inmediata era Fremont. Antes de medianoche va a ordenarle a Falkerson tomar su brigada con la primera luz del día y partir por la carretera de Murfield 3 o 4 kilómetros y colocar una potente pantalla de guerrillas para complementar a la caballería del capitán MacDonald. Ewell debía seguirle con toda su división. Las carretas, bajo el mando del mayor Herman, que se encontraba tan exhausto que Hoskin tenía que ayudarle para mantenerse en pie, tendrían que atravesar Strasburg al amanecer y detenerse en Fisher Hill hasta nuevas noticias. Tras ellos, el 21º de Virginia llegaría con una procesión de prisioneros. El domingo por la mañana, el día 1 de junio, va a comenzar nuboso, pero no va a tardar en aclarar y los combates ya habían comenzado a lo largo de la carretera sobre las 7 de la mañana conforme los hombres de MacDonald iban cediendo de terreno frente a los 2 regimientos de infantería federal de la brigada de Clauseret, que habían ya cruzado el Cedar Creek al amanecer. El coronel Falkelson va a llegar a la cabeza de su brigada para enfrentar a las guerrillas federales que estaban compuestas de 2 compañías de cada uno de los regimientos 60º de Ohio y 8º de West Virginia. Falkerson va a desplegar una nube de tiradores y ambos bandos se van a enfrascar en un infructuoso intercambio de fuego. A las 10 menos cuarto de la mañana, el jefe de la artillería de Fremont, el teniente coronel John Pilsen, va a enviar 2 piezas y las va a colocar en posición cerca de la línea de tiradores federal para poder abrir fuego. Una batería confederada va a enfrentarla y cuando se va a iniciar el intercambio de fuego de artillería, llegaba al campo el general Ewell, que va a asumir evidentemente el mando. Perplejo de que Fremont no empujara con más fuerza, Ewell va a adelantarse hasta la línea de guerrillas para hacerse una idea de primera mano de la situación. Tras unos minutos va a hacer llamar al brigadier general Richard Taylor, que había pasado una noche terrible extenuado, bien fuera por la fatiga o por la pérdida de sueño. Ewell le va a recomendar que se tomase un buen café y le va a ordenar que mantuviese sus posiciones, que no avanzase, que permaneciese en los bosques y que hiciese tanto ruido como pudiera con los cañones. Jackson, por su parte, se encontraba ansioso, muy ansioso por saber de Winder, tan ansioso que incluso llegó a olvidar que era domingo. El capellán de la caballería de Ashby, Aviret, fue al cuartel general para saber qué pasaba, por qué no había oficio religioso. El tronar de la artillería en la distancia fue respuesta más que suficiente para que el religioso se percatase de que no sería un día de oficio. Ese mismo tronar de artillería les va a aparecer a los de Winder, que se encontraban en ese momento cerca de Middleton, una siniestra profecía. McHenry Howard, que cabalgaba cientos de metros por delante de la columna, observó a un grupo de jinetes a la distancia en la carretera que de Middleton llevaba a Front Royal. Al poco no va a tardar en distinguir a Turner Ashby, que sin saludar inmediatamente va a preguntarle: ¿viene ya el general Winder? Howard va a responder afirmativamente. Gracias a Dios, soltó Ashby. Cuando Winder apareció, Ashby chocó su mano y le dijo: General, nunca me sentí tan aliviado como ahora. Creí que sería cortado y pensé en unirme a usted para aconsejarle tomar una vía de escape por las montañas hasta Gordonsville. Juntos la partida va a cabalgar una corta distancia hasta alcanzar un punto donde el Valley Pike ofrecía una vista limpia de todo el territorio hasta Strasburg. Según relató Howard, claramente podíamos ver el humo procedente del fuego de los cañones que habíamos escuchado y en ese momento supimos que Jackson estaba conteniendo a Fremont hasta que le alcanzásemos. Para alivio de todos, hacia el este, todo estaba tranquilo, no había rastro de Shields. A mediodía la brigada de Stonewall va a marchar a Strasburg y con Winder a salvo
Jackson va a ordenar a Ewell y a Taliaferro romper el contacto y retirarse a Strasburg. Sería Winder quien cubriría el paso de Ewell desde el fuerte incompleto que Banks había dejado atrás hasta llegar a la ciudad. Desde Strasburg el ejército debía marchar al sur para alcanzar Woodstock. Taylor debía formar a su brigada en Fisher Hill para cubrir el paso de Winder cuando éste se retirase. Los regimientos de caballería segundo y sexto de Virginia, con la batería de Brockenbrook en apoyo, fueron dispuestos en piquetes en la carretera que corría entre Taylor y el enemigo. Perdón. Los preparativos para desengancharse del enemigo en una retirada son normalmente una tarea muy arriesgada en una guerra. A Fremont, que no había hecho un mal trabajo hasta ahora, le va a faltar estómago para el combate en este momento tan crucial. Miles de dudas le quitaban el pensamiento. ¿No era Jackson el que había vapuleado a Banks solo una semana antes? ¿No era probable que también a él le sobrepasase en número? ¿Dónde estaba McDowell? A mediodía, Fremont tenía la mayor parte de sus fuerzas en línea de batalla, listos y ansiosos por avanzar. Pero el explorador va a dudar. Pensaba que si se encontraba frente a una retirada, quizás el cuerpo principal se revolviese y le superase en número. Como si quisieran acompañar a los presentimientos de Fremont, la tarde va a empezar a llenarse de negros nubarrones sobre el Little North Mountain, y no van a tardar en descargar una violentísima tormenta de rayos y truenos que, según el propio Fremont, superaban a cualquiera que hubiera sufrido en sus expediciones exploratorias en el oeste. La tormenta va a levantarlo, sin embargo, de su letargo. Fremont va a ordenar a Clausred, reforzado con 2 compañías del cuarto de Nueva York de caballería, que comenzase a abrir camino hacia Strasburg, bajo la oscuridad y el manto de la lluvia. A las 11 los jinetes de Nueva York van a toparse con un solitario piquete de sexto de caballería de Virginia. Tras parlotear en la oscuridad con el coronel Fagel Messi, le van a preguntar a este último que a qué ejército pertenecía. Charles Agony, que acompañaba, va a responder con un grito de ¡carga!, ante los cuales los de Nueva York se van a abalanzar sobre el piquete antes de que ni siquiera pudiesen levantar sus mosquetes. 15 metros más allá van a tropezar con el cableado del telégrafo, que va a derribar a 3 de los 4 hombres de la cabeza de columna. El cuarto va a conseguir mantenerse montado y con su sable romper el cable. El escuadrón de Sagoni cayó como un rayo más en la oscuridad, dispersando a los 4 vientos, al segundo y al sexto de Virginia, de caballería, muchos de cuyos jinetes estaban durmiendo sobre sus sillas de montar cuando comenzaba la carga federal. Esta va a asustarles tanto que en su escapada van a sobrepasar a la batería de Brockenbrook. Era otra más de las muestras de la incapacidad de George Stewart como comandante de caballería. Richard Taylor había recién ubicado a sus hombres en línea a lo largo de Fisher Hill, cuando la conmoción de la caballería llegaba a sus oídos. Aquellos que lo sobrepasaban le alertaban de que ellos eran los últimos jinetes amigos que quedaban en el Pike. Prácticamente todos habían pasado al sur de Fisher Hill, añadiendo que tras una fuerza de caballería de gran tamaño había una aún mucho mayor de infantería federal. Sin embargo, los federales habían desenganchado y en su retirada habían pasado por los obuses abandonados de Brockenbrook sin percatarse siquiera de ello. Los yankees se llevaban con ellos 18 prisioneros al costo de una docena de heridos y un oficial, el teniente Hawkins, herido en el muslo y capturado. Tuvo suerte, porque una partida de los de Luisiana lo habían rodeado y estaban a punto de bayonetearlo, cuando el propio Turner Ashby va a intervenir. Ashby va a tomar a suficientes hombres como para efectuar una respetable persecución del escuadrón de Zagoni, hasta que él mismo también se va a ver obligado a retirarse por la presencia de la infantería enemiga. Varias descargas nocturnas del 60º de Ohio van a limpiar el Pike de rebeldes. El único ruido ahora era el de la lluvia, que no dejaba de caer. Mojados de pies a cabeza, los hombres de la columna de Clausred van a volver al campamento, trayendo consigo las noticias de que Jackson se retiraba hacia el sur. Por alguna razón, antes de tener noticia alguna de Clausred, Fremont había telegrafiado a Washington. En su impaciencia llegó a mezclar las malas noticias con un toque de humor, llegando a escribirle a Lincoln: una fuerza de reconocimiento informa del enemigo en retirada, pero en qué dirección no se puede decir aún.
Nuestra caballería ocupará Strasbourg a medianoche. El granizo es del tamaño de huevos de gallina. McDowell, por su parte, seguía reacio a moverse, solo con una división a mano. La de Ord, que se encontraba enfermo, se encontraba ahora bajo el mando del brigadier general James Ricketts. Y a este último va a urgirle para que a primera hora del día 1 se apresurase a marchar con sus 9.000 hombres. Al escuchar fuego de artillería en la distancia, McDowell creyó que este provenía de la dirección de Winchester y con dicha suposición en mente va a enviar a la brigada de Kimball por la carretera de Cedarville. A la 1 de la tarde, los oficiales de Estado Mayor de la división de Shields, acompañados con una escolta del 1º de Caballería de Ohio, que habían cabalgado hacia Strasbourg, volvían a Front Royal para informar de que habían visto al tren de bagajes de Jackson moverse hacia el sur, en el Valley Pike. Daban por supuesto que Banks estaba presionando la retaguardia rebelde. Mientras la división de Shields progresaba entre Cedarville y Front Royal, McDowell ordenaba a Bayard salir por la carretera a Strasbourg con la caballería más cercana a mano. En este caso se trataba del 1º de Caballería de Pensilvania y un batallón del 13º de Pensilvania de reserva, que se encontraba bajo el mando del teniente coronel Thomas Kane. El batallón de Kane estaba compuesto de cazadores, tramperos, leñadores, todos del oeste de Pensilvania y todos armados con rifles Sharp de retrocarga. Además habían sido entrenados por el propio Kane de acuerdo con el sistema de tácticas de guerrilla que él mismo había aconsejado contra los utilizados por los reglamentos europeos, que eran los usados normalmente por las guerrillas americanas. Sus hombres eran apodados los Bucktails. Vamos a volver nuestra atención al mayor general McDowell, que esperaba que Bayard y Kane se topasen con el tren de bagajes de Jackson, cosa que no va a ocurrir, ya que con quien van a toparse a los pies de las colinas del Valley Pike va a ser con la artillería y con la propia infantería rebelde en la carretera. Tras algunos disparos, los de Bayard van a retroceder a través del brazo norte de Shenandoah. McDowell va a enviarle al 1º de Caballería de Nueva York como refuerzo para que siguiera de cerca a la retaguardia del enemigo. En tanto, los disparos hacia el oeste habían cesado y Shields tenía una idea. Jackson evidentemente se había zafado de Fremont y estaba marchando hacia el sur con la intención de abandonar el valle por Swift Frank Gap, con el objeto de unirse con el ejército rebelde en Richmond. Con permiso de McDowell, Shields tomaría su división para descender por el Page Valley y cortar la ruta de escape de Jackson mientras Fremont le presionaba desde atrás. McDowell coincidía, pero más tarde afirmaría al Congreso: Shields partió con mi consentimiento a Luray, ya que era la única oportunidad de conseguir algo. Él conocía el terreno, los puentes, las carreteras, mejor que yo. A las 3, Shields va a concentrar su división en la carretera de Luray. A Sam Carroll, el agresivo comandante de su 4ª brigada, Shields le va a dar instrucciones especiales. Carroll debía avanzar rápidamente junto con 4 piezas de artillería, menos los armones, y algo de caballería, y a no más tardar de la noche del día 2, el objetivo era quemar el puente próximo a Conrad Store en el brazo sur de Shenandoah. También seleccionó un cuerpo de tropas a pie selecto, que sin bagajes debía seguirles en apoyo. Ese era el puente por el que se retiró antes Jackson y por el que intentaría retirarse nuevamente, puesto que por allí podía aprovechar la vía férrea que desde Stannarsville, conducía a Charlottesville. Para Shields todo dependía de la velocidad, y le va a decir a Carroll: toma los caballos que precises en el camino, déjalos agotados a los propietarios, Jackson tiene que quedar topado, y la quema del puente servirá a dicho propósito. Te ganarás una estrella si lo consigues. El día 2 de junio va a ser la fecha en la que los alemanes de Blenker van a comenzar a marchar por el Valley Pike, un día que va a suponer un antes y un después para los ciudadanos del valle. Antes el pillaje había sido algo ocasional, una gallina aquí, un cesto de huevos allá, y casi siempre seguido con promesas de restitución o al menos las disculpas por parte de los oficiales. Pero ahora los alemanes robaban y expoliaban a voluntad,
Miles habían abandonado las filas. En los estadillos de fuerza de Fremont, a fecha de 1 de junio, se mostraba un sensible descenso entre los 14.800 efectivos que debían estar presentes bajo las armas a los 11.672 que efectivamente lo estaban. Tanto Blenker como sus oficiales subordinados hacían guiños a la depredación y Fremont va a mostrarse lento en detenerla. El propio general Bayer estaba profundamente avergonzado de formar parte de la fuerza de Fremont y Milroy estaba furioso. La mera mención a los pillajes de Blenker le sacaba de sus casillas. Las brigadas de alemanes están compuestas de los más depravados ladrones y saqueadores que jamás haya visto. Los extraviados entran en las casas y arrasan con todo, dejando a niños y mujeres sollozando. Pero ni eso les afecta. Tal proceder afecta terriblemente a nuestra causa y el nombre de los alemanes de Blenker será recordado como el de los vándalos. El general Fremont no ha hecho uso de la energía que debería para detener tales desmanes, afirmaría Milroy. Los alemanes iban incluso a ir más allá de los civiles. El 4 de junio, el jefe de intendencia de John Fremont informaba que le faltaban caballos extras, sillas de montar híbridas, y finalizaba: sin duda han sido robados por los hombres de Blenker. Fremont, volviendo a las operaciones, Fremont va a cubrir los 18 kilómetros que distaban o que mediaban entre Strasbourg y Woodstock en solo 5 horas. Tan próxima, tan cercana era la persecución a la que estaban sometiendo a los rebeldes que estos, los de retaguardia, podían ver claramente la silueta de los jinetes de Bayard sobre las colinas circundantes. Tras una particularmente humillante estampida del 6º de Caballería de Virginia cerca de Woodstock, y debido a la incapacidad de Stewart de efectuar un correcto paso de línea entre dicho regimiento y el 2º de Caballería de Virginia, los coroneles Flournoy y Manford van a rogar a Jackson ser transferidos inmediatamente a órdenes de Turner Ashby. Jackson no va a tardar en acceder. Stewart va a ser relevado del mando y Ashby va a tomar el mando de la retaguardia. Los problemas aquí en la retaguardia tardaban en llegar a Jackson porque cabalgaba a la cabeza de la columna durante la mayor parte del día. A la puesta del sol le llegaba un despacho de Turner Ashby informándole de que el enemigo presionaba de cerca y a menos de que recibiera apoyo de infantería podía perder algo de su artillería. Justo en ese momento se va a desencadenar una tormenta torrencial y Jackson se va a sentir obligado a encabezar las fuerzas de a pie que van a toparse con un Turner Ashby que cabalgaba tranquilo y lentamente por la carretera. Jackson, perplejo, le mostró su propio despacho y Ashby va a sonreír diciendo que eso había pasado a las 8 de la mañana. La ira que podía haber caído sobre el desdichado correo que había remitido aquel mensaje se va a disipar gracias a las horribles condiciones meteorológicas que reinaban en ese momento. El ejército va a acampar en la vecindad de la aldea de Hawkinston, mientras que el tren de carretas cruzaba el North Fork y aparcaba en Mims Bottom, hasta que el agua va a forzar a las carretas a salir de allí. Por su parte, Fremont se detenía en ese momento en Woodstock. Jackson esa noche va a escribir al general Joe Johnston, sin saber que éste había resultado herido gravemente dos días antes durante la batalla de los Siete Pinos, y sin saber tampoco que quien había tomado el mando era el general Robert E. Lee. No hubiera retrocedido tan rápido si el enemigo no hubiera tenido como objetivo obvio mi retaguardia, y si yo no hubiera estado ayer en Strasbourg, habrían estado allí los federales. Traemos gran cantidad de suministros médicos, artillería y otros bienes, pero mucho ha debido de ser destruido por la falta de transportes, aunque lo más valioso ha sido salvado. Estoy listo para cruzar las Blue Ridge si usted lo necesitase. Jackson estaba prevenido de las intenciones de Shields, pero era consciente de que la lluvia provocaría que su marcha fuera tremendamente incómoda por el Valley Pike y un auténtico infierno por las sucias carreteras del Page Valley. A pesar de eso, va a enviar un destacamento de caballería a las órdenes del mayor Samuel Koiner a Page Valley para quemar los puentes de la Casa Blanca y también el de Columbia, lo que evitaría que Shields pudiera unirse a Fremont.
Además, Coiner va a destruir el puente de Conrad Store al día siguiente para evitar cualquier posibilidad de que Fremont y Shields uniesen sus fuerzas al norte de Port Republic. Fremont va a mantener a Washington al corriente de sus actividades durante el día 2. Primero va a notificar que Bayard con la caballería se le había unido. Además, McDowell añadía desde Front Royal una nota informando a Stanton de los planes de Shields para interceptar a Jackson. El secretario se mostraba agradecido. Sus despachos han sido recibidos, estamos contentos de saber que están cerca del enemigo. McClellan dejó maltrechos ayer a los rebeldes cerca de Richmond. El presidente me indica que le diga que no permita que se le escapen, háganos saber de todo con asiduidad. No había queja alguna ni por el fracaso de McDowell ni de Fremont por no cerrar la puerta a los rebeldes en Strasburg. Quizá el presidente comprendía que las tormentas de los días precedentes tenían parte de la culpa. Más buenas noticias llegaban incluso por la tarde, cuando Fremont escribía desde Woodstock afirmando que centenares de extraviados rebeldes se encontraban a lo largo de la carretera. Campos y bosques próximos añadían una multitud de mochilas abandonadas, mosquetes y sables por toda la carretera. Las fuertes lluvias añadían sin duda una importancia táctica a los puentes. El día 3 la atención de los confederados se centraba en destruir los que se extendían a lo largo del Valley Pike y los federales precisamente de lo contrario, de tratar de preservarlos. Retomando la marcha a las 7 de la mañana, Fremont tomaba la delantera. La caballería de Bayard, concretamente el primero de caballería de Nueva York, llegaba al puente de Stony Creek en Edinburgh cuando acababa de ser destruido por los rebeldes. Parte de las planchas habían sido destruidas y los pivotes centrales de madera cortados, por lo que la estructura estaba ya parcialmente hundida cuando llegaban los federales, que van a expulsar con bastante facilidad a los rebeldes. Los hombres de Bayard van a encontrar un vado aguas arriba y los Backtails de Kane van a precipitarse a cruzarlo. Tras ellos van a ir las piezas del primero ligero de artillería de Maine, llevando municiones a caballo y dejando atrás carretas y armones. En menos de una hora Bayard había retomado la caza y a mediodía el cuerpo principal de Fremont había cruzado y estaba ya marchando. La suerte seguía del lado de los federales y el puente sobre el Mill Creek, en la vecindad de Monte Jackson, fue capturado prácticamente intacto. Esa misma mañana Turner Ashby recibía su ascenso a brigadier general. Jackson confiaba que dicha promoción y responsabilidad provocase que Ashby se expusiese menos y quizás ejerciese un control mayor sobre sus un tanto indisciplinadas tropas. Esa misma tarde Sandy Pendleton tuvo la oportunidad de transmitirle esa idea a Ashby. Un brigadier muerto no era útil, y Ashby no podía esperar escapar de la muerte si continuaba con su habitual actitud frente al enemigo. Ashby despidió a Pendleton, afirmando que él no temía las balas que se le disparaban, porque siempre fallaban, pero sí a las balas perdidas, que siempre terminaban acertando a alguien. Los cuidadosos preparativos confederados para negar a Fremont el cruce por el North Fork del Shenandoah en Mims Bottom habían quedado en manos del capitán Edward McDonald. Era su primera tarea independiente y no quería dejar nada al azar. Se había procurado de varios kilos de pólvora y de material explosivo, y cuando el último de los hombres de Jackson cruzó, McDonald alineó a sus tropas en el lado amigo del puente y esperó a que la retaguardia de Ashby también lo hiciese. Incluso los extraviados, seguidos de cerca por los yanquis, el último de los cuales terminaría pasando ya con el puente en llamas. El ejército del valle acampaba entre Roots Hill y Newmarket. Jackson estaba tan agotado como cualquiera de sus hombres. De hecho, su falta de sueño y su fatiga preocupaban a su estado mayor considerablemente. Su cuartel general se va a ubicar a las afueras de Newmarket. Con el último medio de cruzar el North Fork negado, Fremont va a bivaquear en Monte Jackson en la noche del día 3 y va a hacer adelantar su tren de pontones desde la retaguardia de la columna. Los ingenieros van a trabajar duro esa noche y a las 6 de la mañana un cuarto del puente ya había sido completado. 2 compañías de caballería y un regimiento de infantería van a cruzar antes de que cayese la noche. Sin embargo, el caudal va a crecer debido a las lluvias y el puente de pontones se va a cortar, por lo que hubo de posicionarse artillería para cubrir a las pocas tropas que habían cruzado hasta ese momento al otro lado de Mims Bottom.
Fremont y su estado mayor pasaron el día frustrados y calculando la distancia que el enemigo había puesto por medio entre ellos. Las lluvias del día 4 complicarían aún más la situación y los ingenieros no completaron las reparaciones hasta la medianoche del día 5. Jackson no había ganado tanto terreno como Fremont temía. Había dedicado buena parte del día 4 a ubicar las posiciones de las brigadas de Ewell y determinar la posición o la disposición, mejor dicho, al combate del ejército del Valle. También ordenó cargar 2 raciones de comida diarias en las mochilas. La tarde se perdió ante los rumores de que Fremont estaba intentando un movimiento de flanco cruzando el North Fork al oeste de New Market. Este falso informe va a provocar que Jackson enviase fuerzas para, desde las alturas, comprobar por dónde cruzaban los federales. La noche cayó y ningún federal estaba a la vista, así que se emitieron nuevas órdenes para retomar la retirada a la 1 de la madrugada del día 5 de junio. Ese 5 de junio Jackson seguía sin recibir noticias ni de Butler ni de nadie en absoluto en Richmond, a pesar de sus ruegos por solicitar refuerzos. Esa noche el ejército del Valle acampaba entre la aldea de Cross Keys y las proximidades de Harrisonburg. La división de Ewell acampaba, mejor dicho, detrás del ejército del Valle. Turner Ashby, al mando de la retaguardia, acampaba justo más allá de Harrisonburg. Otra cuestión el día 5 de junio era la ausencia de información de Shields. Para obtenerla, Jackson había enviado a Hotchkiss con un señalero y sus banderas para subir a Peaked Mountain, que tenía una altura de casi 500 metros, la noche del día anterior, la del 4 de junio. Realmente no es que Chile en ese momento supusiese una amenaza importante. El primer día de su marcha por el Page Valley, el día 1 de junio, había cubierto solo 14 kilómetros y el segundo algo más de 25 bajo unas terribles condiciones meteorológicas, con una lluvia torrencial. La operación con la que había convencido a Banks comenzaba a perder sentido. El día 2, Shields telegrafiaba al secretario Stanton: tenemos demasiados hombres aquí y no hay suministros. ¿Cómo continuaremos? No lo sé, pero confío en la suerte. Capturando ganado, viviendo del terreno, pero hemos de pillar a Jackson. La suerte de Shields era decididamente mala. La lluvia siguió cayendo torrencialmente la noche del día 2 y el destacamento de vanguardia de Carroll alcanzaría los restos flotantes de los puentes que pretendía asegurar. Las noticias de la destrucción del puente de la Casa Blanca y de Columbia no solo arruinaron las esperanzas de Shields de cortar la retirada de Jackson a New Market, sino que también lo habían completamente desquiciado. Al relatar Stanton la pérdida de ambos puentes a la mañana siguiente, Shields va a depositar su única esperanza en encontrarse el puente de Conrad Store intacto. Si él continuaba río arriba, le dijo al secretario de la guerra, daría con algún vado que pudiese llevar a su división hasta afuera de Harrisonburg. Desde allí él marcharía al este a Stannarsville y destruiría el ferrocarril y los depósitos que allí se encontrase, algo que por cierto podría haber hecho sin cruzar el South Fork. Desde Stannarsville prometía marchar ni más ni menos que hasta Charlottesville. Incluso añadía que con una buena caballería podía ahuyentar al ejército de Jackson hasta Richmond. Y terminaba: los destruiré como sea. El general McDowell va a añadir lacónicamente a ese mensaje: no podrá cruzar el Shenandoah a tiempo de interceptar a Jackson. Su formación no está en condiciones de alcanzar las ubicaciones a las que se refiere. Desde McDowell hasta el último de los soldados rasos, bajo sus órdenes, todos ellos parecían haber perdido toda confianza en el brigadier general Shields. El 3 de junio probó no ser un mejor día para el irlandés. Esa tarde Lincoln telegrafiaba a McDowell: estoy ansioso por saber si Shields podrá alcanzar a flanquear a Jackson. Por favor, dígame dónde se encuentran Shields y Jackson respectivamente en el momento en que le llegue este mensaje. Poco después de la medianoche, McDowell va a telegrafiar que solo podía inferir la posición de Jackson. Fremont realmente en ese momento se encontraba cerca de Woodstock. Shields estaba en Luray, con un South Fork impasable entre él y el mayor general Jackson.
Antes de telegrafiar a McDowell, Lincoln obviamente había leído el telegrama de Shields de las 4 de la mañana del día 3 de junio, en el cual pronosticaba la inevitable destrucción de Jackson, mientras al mismo tiempo dejaba en el aire cómo iba a conseguirlo. Mi vanguardia alcanzó la pasada noche el río Shenandoah para cruzarlo en dirección a Newmarket, pero me encontré con los puentes ardiendo. Cruzaremos hoy como sea. Jackson sabe que me encuentro en su retaguardia porque algunos rebeldes consiguieron ir ante nuestra aproximación. Esa partida de la que está hablando Shields era de hecho la de los incendiarios rebeldes bajo el mando del mayor Samuel Coiner, que realmente cabalgaban plácidamente de vuelta para reunirse con el ejército del Valle. Con la lluvia que no cesaba, está por saber cómo pretenderá Shields cruzar como fuese. Va a añadir de paso McDowell como postilla al telegrama de Shields. McDowell no sabía nada de Fremont, y sus fuerzas, sobre todo la división de Shields, se encontraban ya muy escasas de alimento. La mañana del 4 de junio, Shields va a obtener la respuesta que esperaba. El puente sobre el L Rank en las proximidades de Conrad Store estaba ardiendo. Eso le dejaba la posibilidad de cruzar el North Fork cerca de su unión con el South Fork como única opción, cerca de Port Republic. Shields va a telegrafiar a McDowell. Si es humanamente posible, seguiré río arriba, lo cruzaré y tomaré a Jackson por su retaguardia. Mi división está ya a falta de toda forma de calzado y pronto lo estará también de provisiones de boca para hombres y ganado. Y Shields no exageraba. El 40% de su división se encontraba sin calzado y al menos el 2% sin pantalones. Esa tarde abandonaba cualquier expectativa de tomar a Jackson por la retaguardia, diciendo a Stanton que el caudal del río y las carreteras embarradas evitaban tal extremo, y de nuevo volvía a fantasear. No puedo combatir contra los elementos, pero envíenme pan, y nunca abandonaré este valle. La fuerza del enemigo no es tan considerable, en mi opinión, 7.000 hombres. Necesito pan, sal, azúcar y café. Envíenme eso. Yo les pondré en estampida hasta Richmond si me colman de alimento. Escapar en esos momentos era lo último que se le pasaba por la cabeza a Thomas Jackson. Antes de subir a Picket Mountain, Jed Hotchkiss le había dibujado un mapa de los alrededores de Port Republic y había sido convocado en 2 ocasiones al cuartel general para responder por la topografía alrededor de dicha localidad. Cuando Hotchkiss descendió de Picket Mountain en la fría noche del 5 de junio para informar de que Shields estaba entrampado en las proximidades de Conrad Store, un Jackson encantado disponía a su ejército a un plan que llevaba contemplando desde hacía 1 o 2 días. Reuniría sus fuerzas en Port Republic, un lugar de cierta importancia, dada su ubicación en el ángulo formado por las bifurcaciones norte y sur del Shenandoah, donde ambas ramas se unían. Además se encontraba a solo 1,5 kilómetros del noroeste de Browns Gap, una ruta excelente a través de las Blue Ridge, a través de la cual Jackson podía abandonar el valle. Desde Port Republic podía atacar el flanco o la retaguardia de Fremont si el federal intentaba marchar sobre Staunton. Y por supuesto el puente cubierto sobre el North River era el único medio de comunicación posible entre Fremont y Shields. El 6 de junio amanecía claro y frío y las temperaturas van a ir subiendo hasta que a mediodía van a llegar a los 20 grados. Pero el buen tiempo no va a ayudar a Shields a aclarar su mente, más bien al contrario. En la tarde del día 5 había retrocedido a Luray con 3 de sus 4 brigadas, por el vago rumor de que la división de James Longstreet se movía contra él desde Gordonsville por el camino de Stannardville. Mientras tanto, Carroll le informaba de que las aguas del Elk Rank estaban bajando y el arroyo se hacía ahora vadeable para la caballería a mediodía de ese día 6. Él contaba con 150 jinetes del primero de caballería de la Unión y él sugería que si recibía refuerzos montados, en particular la compañía del primero de Ohio de caballería, sería capaz de caer rápidamente sobre Port Republic y tomar el puente en la noche del día 6. Shields va a ofrecerle la poca caballería que tenía, pero con un propósito diferente: realizar un raid sobre Waynesboro, que
que se encontraba ni más ni menos que 24 kilómetros al sur de Park Republic y 20 al sureste de Staunton. La población dominaba la brecha de Rockfish Gap, que era el siguiente cruce natural en las Blue Ridge, al sur de Browns Gap, de la brecha de Brown. En la mañana del día 5, con el caudal de agua cediendo y el último puente de pontones ya funcional en el North Fork, nuevos problemas van a asomar esta vez para el explorador, para el mayor general John C. Fremont. Sus apelaciones a McDowell solicitando explicación de las ideas del general sobre las operaciones a desarrollar solo van a traer de vuelta demandas de devolver la caballería del general Bayard. Sentado sobre una caja en una esquina en un almacén de carnicería, Fremont escribía a Banks solicitando su apoyo. Indicaba que tal apoyo era muy deseado, pero con o sin él empujaría. Fremont va a enviar su despacho con su secretario privado, que va a descender el valle con destino a Front Royal erróneamente, puesto que Banks se encontraba en Estrasburgo. Estrasburgo se encontraba a solo un día de marcha de Fremont. Banks no va a tardar por tanto en responder, pero disculpándose de que su escasez de suministro y transporte evitaban poder unirse al mayor general Fremont. Mientras Fremont hervía, sus tropas atravesaban los pontones y hacían o cubrían, mejor dicho, los 15 kilómetros antes del anochecer, para detenerse en las proximidades de Newmarket. Las tropas van a volver a reanudar la marcha a las 5 de la mañana del día 6 y van a conseguir restablecer el contacto con la retaguardia rebelde. Ashby estaba apantallando los movimientos confederados y los federales no van a poder entrar en Harrisonburg hasta pasadas las 2 de la tarde. Allí Fremont va a ordenar detenerse y acampar. A las afueras de Harrisonburg, Sir Percy Wynham, que era un aventurero inglés convertido en coronel de la Unión, y que ahora se encontraba al frente de las compañías de caballería del 6º de Ohio, 4º de Nueva York y 1º de Pensilvania, pues como decía Wynham, con órdenes de Valle de desplegar piquetes y reconocimientos, va a haberse tentado de ir más allá, ya que se había detectado la presencia de un escuadrón de caballería de Ashby a menos de 1 kilómetro al sur de la carretera que iba hacia Park Republic, a los que va a poner en fuga con facilidad, y ahí se va a comenzar a desplegar piquetes con la intención de tomar pulso a la situación y capturar prisioneros para obtener información. Pero los informes de que al menos un centenar de jinetes rebeldes con varias compañías de infantería se encontraban en un cruce 3 kilómetros o más allá va a provocar, este informe va a ser corregido posteriormente, de que solo se trataban de 40 o 50 rebeldes agotados, y eso es lo que va a llevar a Wynham a ordenar al cornetín de órdenes a caballo. Sables en mano y con Wynham y Webb a la cabeza de la columna, la caballería de la Unión va a galopar por la estrecha carretera casi 5 kilómetros antes de alcanzar el cruce por el cual los civiles les habían comentado. Ahí Webb va a decidir volver y va a alegar 2 razones. La primera, que su caballo estaba agotado, y la segunda, que aquello comenzaba a tener pinta de tratarse de una trampa. Sin embargo, Wynham con su formación va a seguir hasta toparse con una línea de caballería rebelde, se trataba del viejo regimiento de Ashby, y que se dibujaba en un risco detrás de un arroyo. Wynham va a ordenar a sus hombres desplegar, pasar de columna a línea y en una altura opuesta a la línea confederada. Con los hombres aún tratando de recuperar el aliento, Wynham va a dar la orden de ¡al galope! ¡Carga! Pero va a comenzar a cargar en solitario. En la altura contraria, los rebeldes se maravillaban a la vista de un oficial federal cargando en solitario. El sargento primero Holmes Conrad de la compañía del 7º de Virginia va a desenvainar su sable e instintivamente va a lanzarse contra el Yankee, y tras cabalgar un centenar de yardas va a percatarse que también galopaba en solitario. El caballo de Wynham va a perder fuelle, va a perder ímpetu frente a una cerca, y el inglés, a la vista de que el rebelde le cargaba, no le va a quedar otra que rendirse. En el camino de vuelta al cuartel general de Jackson y escoltado por Henry Kit Douglas, Wynham tuvo la oportunidad de saludar al mayor Robert Witt, el de los Tigres de Luisiana, con el que había combatido junto a él a las órdenes de Garibaldi en Italia. Ambos van a abrazarse ante el asombro de una multitud de soldados rebeldes. Igual de sorprendente va a resultar la derrota del 1º de Nueva Jersey de caballería, que se va a ver rodeado por el 7º de caballería de Virginia, y según el informe oficial, el regimiento yanqui se dispersó como un rebaño de ovejas en todas direcciones. 4 docenas de jinetes de Nueva York van a resultar capturados con 3 capitanes y las banderas del regimiento.
La oscuridad estaba comenzando a caer sobre Harrisonburg cuando un jinete solitario va a aparecer en el cuartel general de Bayard anunciando el desastre en el que acababa de caer el 1 de Nueva Jersey, de caballería. Bayard va a conversar con Fremont, pero van a llegar al entendimiento de que no les interesaba para nada provocar un enfrentamiento general a una hora tan tardía, eran las 6 de la tarde pasadas. Fremont va a ofrecerle a Bayard caballería fresca, pero le va a prohibir cualquier avance. Con Bayard enviando piquetes por la carretera de Park Republic con el 1 de Pensilvania, el coronel Kane de los Bucktail Rifles va a solicitar permiso para buscar heridos del combate con Wynham. Pero Bayard va a alegar que tal cosa excedía las órdenes que tenía del general Fremont. Kane va a insistir y va a conseguir que Bayard le dé 40 minutos para esa tarea. Para que Kane no se sobrepasase, el propio Bayard va a cabalgar a retaguardia con el 1 de caballería de Pensilvania. Charles Webb va a acompañar a Bayard 3 kilómetros más allá de Harrisonburg, cuando van a detectar caballería rebelde en la carretera de Park Republic. Webb había visto a Kane desaparecer en el bosque a la derecha de la carretera. Kane se había desplegado con sus hombres en guerrilla. Los Bucktails habían marchado casi 2 kilómetros cuando uno de los oficiales del Estado Mayor de Bayard vio a través de sus prismáticos oscuras columnas de infantería, mientras que Webb afirmaba de la presencia de un cañón que estaba siendo puesto en posición en la misma carretera. Bayard va a ordenar al oficial de Estado Mayor que galope al bosque y que retire a los Bucktails, pero la orden va a quedar cortada por el fuego, primero intermitente y luego generalizado de mosquetería. Los Bucktails habían tropezado con 2 regimientos de infantería rebelde. Se encontraban al mando de Turner Ashby, que hacía poco había solicitado el apoyo de infantería a Ewell, y que éste había respondido a dicha demanda enviando al 1 de Maryland confederado y al 58º de Virginia. Ashby también se había apresurado a solicitar al coronel Manford y al 2º de Virginia, que habían quedado en la carretera de Port Republic con la batería de Chew, y decirle lo siguiente: ahora, Manford, me moveré con la infantería a través del bosque por tu derecha. Tómalos de flanco y por retaguardia. Cuando yo esté en posición, avanza las piezas a la siguiente altura en la carretera. Muévete rápido y los yanquis de seguro que te cargarán. Yo estaré fuera de la vista del enemigo. Déjales pasar. Cuando estén a distancia, abre fuego con las piezas y cárgales con la caballería. Ashby va a ponerse al este con la infantería y Ewell se va a adelantar, por si Ashby se metía en más problemas de los que fuese capaz de digerir. Ashby no había detectado la presencia de los Bucktails, y la primera noticia que va a tener de la misma va a llegar de boca del teniente George W. Booth, del 1 de Maryland confederado, que se encontraba al mando de una de las 2 compañías desplegadas en guerrilla de dicho regimiento. Ashby va a insistir en que Booth estaba equivocado, y el teniente va a volver con sus hombres. Los Bucktails, a cubierto, tras una cerca de ferrocarril y una espesura silvestre de un campo de amapolas, van a ir cobrándose una buena factura de carnicero con el 58º de Virginia. A los primeros disparos van a acertar al caballo de Ashby, que cabalgaba frente al 58. Saltando a pie de su caballo derribado, va a tomar su sable y su pistola y va a ordenar cargar. Nadie le va a obedecer. Ashby estaba a solo 20 metros de los Bucktails, y muy poco tiempo después de dar aquella orden, una bala va a alcanzarle fatalmente, entrando por encima del lado derecho de su cadera y saliendo por debajo de su brazo izquierdo. Era una herida mortal. Inmediatamente el general Ewell va a bramar a Johnson: coronel, cargue y termine con este asunto. El 1 confederado de Maryland va a pivotar su línea de batalla a la derecha y va a caer por el flanco de los Bucktails. Apoyando a los de Maryland se encontraba el 44º de Virginia, mientras el 58º de ese estado, que se acaba de reformar, caminaba penosamente junto al cuerpo de Turner Ashby, pero se mantenía firme. Aunque había aumentado la oscuridad, el combate era a muy corta distancia. Bradley Johnson va a perder a 17 de sus 275 hombres presentes en fila, y el 58º de Virginia va a perder ni más ni menos que 44 de sus 200 hombres, que se ven enfrentados con los Bucktails, y que estos ahora se encontraron reducidos a menos de 60 hombres, que no van a tener más opción que la de retirarse. Atrás iba a quedar el coronel Kane junto a un árbol, herido en una pierna y en el pecho. El combate no se había prolongado ni siquiera por una hora. Milroy estaba desconcertado por el hecho de que Fremont no enviase refuerzos a los Bucktails.
La muerte de Ashby había caído en el ejército del Valle como un jarro de agua fría. Será el doctor Hunter Maguire quien examine el cuerpo. Jackson va a saber de la muerte de Ashby mientras se encontraba interrogando a Sir Percy Wynham, al que enseguida va a despachar para encerrarse en su habitación. Irreemplazable o no, Ashby tenía que tener un sucesor, y el escogido iba a ser el coronel Thomas Mumford. Aquí lo vamos a dejar. Prácticamente se ha prolongado por casi 2 horas el vídeo. La intención inicial, y creo que lo comenté, no sé si en el vídeo anterior o al comienzo de este, era alcanzar la batalla de Cross Keys, pero se ha alargado demasiado. Me he perdido en demasiados detalles, en demasiadas anécdotas, y bueno, se ha hecho muy largo. El próximo vídeo será la batalla de Cross Keys, y supongo que también alcanzará para meter la batalla de Port Republic, que será la que defina la campaña del Valle de Shenandoah de 1862. Este vídeo comenzó pues con las alarmantes noticias que iban llegando a Washington después de la derrota, de la retirada del general Banks después de su derrota en Winchester y su retirada a Williamsport, perseguido de cerca por los confederados, y las alarmantes noticias que iban llegando de mano del brigadier general John Getty. Estas noticias se fueron suavizando conforme se iban conociendo más detalles, conforme fue interviniendo también el general Shields, y a partir de aquí en Washington se comienza a planificar una gran operación de pinza. Por un lado el departamento de montaña con el general Fremont y su ejército, y luego de las fuerzas que estaban en Virginia Central, las del general McDowell, que va a destacar a la división de Shields, y a la zaga le va a ir la división de Ord, que como veremos prácticamente no va a participar. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a todos los que seguís los vídeos, a todos los que hacéis comentarios, mandáis mensajes y le dais sobre todo al like o os suscribís. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que pueda concluir con toda la campaña del Valle, como decía antes. Muchísimas gracias.